¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Estamos esta noche con Mónica Rincón, Daniel Matamala, Fernando Villegas. Sí, el malo, sí, ya sabemos, ya lo sabemos. Si no digo... Ya estoy resignado y acepto mi destino. Y doña Catalina Paró. Y doña Catalina Paró, por cierto. Y tenemos de inmediato al invitado que hemos traído hoy día, este domingo, el candidato presidencial. Pero, a ver, José Antonio Kast, partamos de inmediato. En abril dijiste que tenías las firmas ya listas. En mayo hiciste una fiesta fantástica para celebrar la candidatura. Y la última vez que uno preguntó al CERVEL, no han llegado ninguna de las firmas ni todavía eres oficialmente candidato. ¿Cuándo se va a producir el hecho práctico? De aquí, bueno, muy buenas noches al malo y al resto. Muy buenas noches. El 30 de abril cumplimos la meta que nos habíamos autoimpuesto, que eran 35.000 firmas ante notario. El 11 de mayo hicimos una celebración para dar las gracias a las personas que nos habían firmado. Hoy día tenemos cerca de 42.000 firmas y en el CERVEL todavía físicamente no hay ninguna, pero ya tenemos 35.000 firmas, RUTs chequeados, validados. Y esperamos hacer la declaración de la candidatura entre el 7 de agosto y el 21 de agosto. La fecha límite es el 21 de agosto, donde yo tengo que llegar con las 40 y tantas mil firmas que tenga, entregarlas, se verifican una por una y el CERVEL autoriza, después de un trámite, la candidatura. Y si es que las has tenido, o por lo menos has dicho que las has tenido tanto tiempo antes, ¿por qué no las presentaste nomás? Porque si yo presentara las firmas hoy día, entraría dentro de la normativa legal de la candidatura oficial y tendría restricciones para poder pedir firmas. Porque si yo entro en el proceso del CERVEL, me inscribo, ya no tengo posibilidad de hacer lo que estoy haciendo hoy día. Por ejemplo, poner un cartel que diga firme por Kast. Yo tengo que darme a conocer. Yo no tengo un partido político o 4 partidos políticos que me ayuden a hacer una campaña y sacar gente a la calle para conseguir firmas. Yo tengo que hacer todo esto de una manera autónoma, de manera distinta a lo que lo hacen los distintos partidos. Por lo tanto, hay una razón legal de que si yo me inscribo hoy día, entro dentro de la normativa de la ley electoral y quedo restringido en la posibilidad de decir firme por mí. José Antonio... Pero van a estar, Así que cuando ya las tenga inscritas y pase de precandidato a candidato, supongo que me van a invitar de nuevo. José Antonio, cuéntanos, ¿por qué no fuiste a la primaria? ¿Cuáles son las razones que te hacen ir a una primera vuelta? Porque tú te has definido como un candidato de centro-derecha, o de derecha, perdón. De derecha, perdón. Sí. Que quiero interpretar a la centro-derecha y a las otras personas. ¿Por qué no fui a las primarias? Porque lo que yo señalé mucho antes es que estas primarias, para mí al menos, no eran de verdad porque tenían un ganador definido, lo cual es legítimo. Yo no discuto que los partidos tengan derecho a presentar un candidato y apoyarlo, pero claramente estas primarias tenían un resultado conocido en cuanto al ganador. La sorpresa fue la cantidad de gente que votó, porque uno pensaba que iba a votar 800.000, 1 millón de personas, votó 1.400.000, pero el resultado, Piñera, Osandón, Felipe Kast, era más o menos previsible lo que iba a ocurrir. Frente a eso, yo dije, ¿qué sentido tiene? Si los partidos políticos ya tienen definido, ¿por qué no cada uno en su momento presentaba un candidato, defendía lo suyo y dejaba que la gente eligiera? Lo otro era que en la primaria todo iba a quedar zanjado al 2 de julio. No iba a haber ningún debate más. Y yo creo que el debate de verdad viene ahora. Esta es una elección de verdad ahora, con todos los candidatos en la cancha, y cada uno va a tener que hacer sus propuestas. ¿Y cuáles son tus propuestas? Mis propuestas... ¿Qué te diferencian básicamente me imagino, de Sebastián Piñera? O... Bueno, yo lo que he dicho siempre ¿Qué haces llevar a la primera vuelta? Yo creo que el sector que yo represento tiene que salir del camuflaje. Como que siempre se están mirando las encuestas y se dice, mira, vamos a ir para allá, vamos a ver la respuesta que tiene el público por esto, otro. Yo como que me aburrí de eso. Yo dije, miren, yo creo que la derecha es una derecha con conciencia social, es una derecha que busca ciertos objetivos y no tenemos por qué ocultar lo que nosotros creemos. Y eso hay que decirlo claramente. Yo creo, por ejemplo, en un Estado austero, un Estado moderno, más pequeño. No tengo tapujo en decir que a mí me gustaría achicar el Estado, me gustaría terminar con los privilegios que existen hoy día, privilegios como viajes en primera clase, hotel 5 estrellas, cambio de auto cada 2 años, terminar con los pitutos. Tengo aquí un listado de gente, y no es solamente de
de este gobierno, sino que se repite. Cada vez que sale electo un senador, un diputado o alguien, bueno, llegan todos los parientes al gobierno. Y esto es algo que yo creo que hay que erradicar. O sea, yo siempre he dicho, miren, si salgo electo, a mí que no me llame un diputado o un senador para decirme que su hijo, su sobrino, su ahijado, su hermano es el mejor para el cargo. Eso tiene que terminar. También creo en que hay que disminuir los diputados. Eso es dentro del gobierno austero. Después el Estado de Derecho. Hoy día en Chile no existe Estado de Derecho en muchas partes, no solamente en la Araucanía. Vemos como aquí en Santiago, por ejemplo, unos narcos rescatan a un narco en un consultorio que había sido llevado por carabineros a verificar lesiones. Vemos como roban buses de Transantiago y los queman en General Velázquez. Estado de Derecho, igualdad ante la ley. Después urgencias sociales. Decir que las políticas públicas tienen que partir de las personas, no de los números hacia abajo. Y eso lo vemos hoy día en salud, en educación, en el Sename. Son como 3 terremotos, 3 tsunamis seguidos. Y uno dice, bueno, ¿dónde está la urgencia? Ahí. Y por último, la recuperación económica, volver a creer que este país puede salir adelante. ¿Pero usted cree que realmente... Perdón. No, ¿Usted cree que realmente la palabra yo. No, claro. ¿Cree que realmente esas son diferencias sustantivas que impiden, por ejemplo, llegar a un acuerdo y establecer una negociación en términos de programa, o son de tal naturaleza que usted sí o sí va a la primera vuelta? A ver, sí o sí voy a la primera vuelta. Sí. Por eso estoy sentado acá, por eso junté las firmas. Hay diferencias. Yo fui parte del gobierno de Sebastián Piñera como diputado, como jefe de bancada. Hay cosas que voté que hoy día me arrepiento, como por ejemplo haber aumentado los impuestos. Yo creo que hay ciertas cosas que yo estoy diciendo hoy día que hacen que incluso se haya dicho que Sebastián Piñera se derechizó en la primaria. Por ejemplo, terrorismo en la Araucanía. Término del Transantiago. Usted dijo que la Araucanía iba a establecer un estado de emergencia y que iba a llevar a los militares, que iba a desplegar a los militares. ¿Esa es su propuesta para la Araucanía? A ver, es mucho más que eso. Lo que pasa es que el llevar y establecer un estado de emergencia, de acuerdo a lo que dice la Constitución, es para recuperar la institucionalidad. Hoy día hay sectores donde entra la CONAF, no entra el SAC, no entra INDAP, no entra el Sename, no entra el CENNAM, no entra nadie. Por ejemplo, Temocuycuy. Y que el censo no entró. Entonces uno dice, ¿cómo recupero la institucionalidad? Primero, terminando con el terrorismo. Y el terrorismo no es el pueblo mapuche, son unos pocos, que pueden ser mapuches, pueden ser franceses, chilenos, da lo mismo, son terroristas. Y a ellos hay que controlarlos. Y hoy día tenemos más de 1000 carabineros haciendo funciones de punto fijo, cuidando propiedades y personas. Por ejemplo, yo pongo siempre a don Arséindo Bascur. Tiene 3 carabineros de día, 3 carabineros de noche, y así todos le siguen disparando. Bueno, yo digo que esos 6 carabineros, o 9, porque tienen que hacer turno, deberían estar cumpliendo labores policiales. Ellos deberían hacer operativos, requisar el armamento ilegal y reemplazar a esos carabineros por militares en esos puntos fijos. Y con eso vamos a hacer que la CONAF, que el SAC, e Impuesto Interno, pueda entrar, por ejemplo, a Temocuycuy y ver si hay tala ilegal de árboles, si hay evasión de impuestos. Porque nadie explica por qué se compra una camioneta 4x4. A cualquiera de nosotros podría llegar el señor de Impuesto Interno a decirnos de dónde sacó los recursos para cambiar la camioneta. A ellos no. En el tema de la escolaridad, ¿quién sabe cuántos niños van a la escuela y quiénes no? ¿Quién sabe si hay abuso de menores o no? Se quemó una iglesia dentro de Temocuycuy y nadie dice nada. Por lo tanto, recuperar la institucionalidad pasa por establecer de nuevo el orden, el Estado de Derecho. Una vez establecido, se puede llegar al diálogo. En relaciones exteriores, usted ha dicho que quiere, si es presidente, romper relaciones con Venezuela y con Cuba. Sí. ¿Por qué? Porque claramente Chile tiene un rol dentro de Latinoamérica bastante importante y en la medida que nosotros no aislemos situaciones como esa, donde hay una dictadura abierta, por ejemplo Venezuela, cualquiera de nosotros puede entrar a ver los videos de lo que ocurre en Venezuela y no se están respetando los derechos. Si la comunidad internacional aísla a Nicolás Maduro, va a ser más rápida su caída. Eso es lo que yo señalo y creo que además evitaría un problema, que es la inmigración, porque hoy día tenemos una cantidad de personas que arrancan de Venezuela. ¿La inmigración es un problema? No, la inmigración de los venezolanos que no quieren emigrar. Y a lo mejor lo expresé mal, pero yo soy hijo de inmigrante. Mis padres vinieron de Alemania y Chile hace más de 50 años y lo recibieron muy bien. Lo que digo es que hay muchos venezolanos que no es que quieran venirse a Chile, sino que se ven obligados a venir a Chile. Con esa lógica, diputado, también todos los países del mundo debieron haber roto relaciones con Chile durante la dictadura para provocar la caída de Pinochet. Bueno, la mayoría lo hizo.
la mayoría de los países rompió relaciones con Chile, estuvimos bastante aislados. Yo diría que no la mayoría, pero usted hubiera estado de acuerdo que le hubiera parecido bien que los demás países hubieran roto relaciones y aislado a Chile durante la dictadura. Creo que hay una diferencia sustancial, porque en Chile seguía funcionando, por ejemplo, la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, los tribunales de justicia, existía un poder judicial. Existía ¿Parece que era independiente un poder judicial que, por ejemplo, no hacía nada en los casos de detenidos desaparecidos? A ver, yo creo que, si vamos a centrarnos solo en esos casos que sí se llevaban a la Corte y sí existía la Vicaría de la Solidaridad, sí podemos decir que existía un poder judicial independiente. Y creo que en Chile se hicieron muchos esfuerzos por muchas personas de tratar de evitar eso. Y en comparación a lo que ocurre en Venezuela, creo que no hay comparación a lo que ocurría en Venezuela. Y eso. Pero perdón, usted me está diciendo que Venezuela es una dictadura peor que la que hubo con Pinochet en Chile. Sí. Con más de 3.000 detenidos desaparecidos, con 17 años sin elecciones, con un gobierno militar. Yo creo que es peor, porque incluso llegó vía democrática. Y creo que se instalaron ahí y es una simulación, una pantomima de democracia. Y si usted ve cualquier video, le puedo mostrar el video de golpes a niños en la calle por policías. Había tremendos diputados. ¿Y usted cree que esas cosas no pasaban en Chile después de 1973? Pasaron y las personas están hoy día cumpliendo condena. Algunas de ellas, en casos de detenidos desaparecidos, de secuestros, la mayoría están de asesinatos, de violaciones. Condenas. Sí, a ver, yo no justifico la violación de los derechos humanos, jamás. Pero creo que no hay comparación en lo que está ocurriendo hoy día en Venezuela con lo que ocurrió. ¿Cuántos detenidos desaparecidos hay en Venezuela, diputado? No tengo el número exacto, pero solamente cuando encerraron a Leopoldo López murieron 16 personas y han muerto varios más. De hecho, un chileno, un amigo mío, Felipe Cueva, estuvo detenido allá. Pero yo creo que lo que nosotros tenemos que ver hoy día es mirar hacia adelante. Si usted me está diciendo, si es que yo voy a ser presidente, voy a repetir algo como lo que se repitió en esa época, no lo voy a hacer. Ahora, perdón. Podemos tener un juicio distinto de lo que fue el gobierno militar, pero yo veo al gobierno militar como con cosas positivas y cosas muy negativas. Siempre me preguntan por las cosas negativas, nunca me han preguntado por las cosas positivas. ¿Pero no dice dictadura? ¿Por qué siempre dice gobierno militar? Porque fue un gobierno militar. ¿Cómo define usted una dictadura? Digo, porque si la definimos por la RAE es un régimen político que por fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona o en un órgano y que reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Sí, es que yo creo que ¿Quién no cumple de eso? A ver, primero llegó porque se puso al margen de la Constitución, y así lo dijo el Congreso y así lo dijo la Corte Suprema, el gobierno de Salvador Allende, rompió con todas las normas que estaban establecidas y eso hizo que llegara un gobierno de facto, un gobierno militar, fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado que a los pocos días fue reconocido por gente que hoy día desconoce lo que reconoció. Porque también digamos que en su momento, cuando llegan los militares, alguien como Patricio Elwin, como Eduardo Frei, como González Videla, estuvieron todos, por ejemplo, en el Te Deum del 18. Muchos de ellos hablaron, están las cartas, están los videos, que hoy día desconocen. Después, en una dictadura en general no existe un poder judicial. Alguien podrá decir, mire, no era un poder judicial independiente. Bueno, yo creo que sí. Alguien, digamos que Amnistía Internacional, la misma ONU, la Corte Interamericana, más de alguien dijo que no era un poder independiente porque de hecho rechazaba todos los recursos de amparo, por ejemplo. Y la propia Corte Suprema lo ha dicho. En una dictadura no habría existido, por ejemplo, una Vicaría de la Solidaridad. No, pues justamente cuando más sentido tiene que exista, pero es que si hubiese sido una dictadura, lo habrían reprimido como en Cuba reprimen a las madres de blanco. O sea, a mi juicio, ¿no hubo represión en Chile durante la dictadura de Pinochet? A ver, todos sabemos que hubo. Yo al menos en el año 84 vi cuando los militares estaban desplegados en la calle. Los vi, si todo el mundo lo vio. Ya. Pero una dictadura no entrega el poder en un acto democrático como lo hizo en Chile. Se hicieron elecciones. Hubo un traspaso de la banda presidencial de Pinochet a... ¿Quién fue el que lo recibió en el intermedio? Porque Elwin no la recibió. Gabriel Valdés era presidente del Senado. ¿Pero cómo es eso que una dictadura no entrega el poder? O sea, si por ejemplo, si mañana Raúl Castro entregara el poder, nunca hubo dictadura en Cuba. Es que no lo va a entregar. Ya, pero pero usted está diciendo que el día que una dictadura se acaba, se borra que existe una dictadura en ese país. No, lo que yo digo es que esta fue una dictadura o un gobierno militar, para ustedes dictaron el gobierno militar, que dictó una constitución. Bien o mal, se dictó una constitución y se siguió un proceso. Pero le puedo nombrar todas las dictaduras que eran en Latinoamérica. Argentina, la dictadura entregó el poder. En Uruguay entregó el poder. En Brasil entregó el poder. En Perú entregó el poder. En Bolivia entregó el poder. ¿Y podemos seguir con todas las dictaduras de Latinoamérica? Además que, pero estoy haciendo es raro que la entrega del poder defina que algo no es dictadura. No es solamente la entrega del poder. Yo lo que estoy diciendo es que existía un poder judicial, existió una votación
que alguien podrá desconocer, una votación de una constitución en el año 80. Constitución que fijó un cronograma y cronograma que se cumplió. ¿Usted que esa fue una elección libre, democrática, transparente? Bueno, hagamos juicio de la historia. Al menos la Constitución del 80 sigue vigente, la tomó Ricardo Lagos y la firmó, y ahora dice que la Constitución... Si es por elecciones también podríamos aplicarle... Si es por elecciones podríamos aplicarle... Eso vale para Venezuela, vale para Venezuela, vale para Cuba. A ver, estoy de acuerdo. Tenemos un punto de discrepancia evidente, pero ¿va a cambiar eso lo que viene para adelante? Porque si ustedes me dicen, mire, es que como usted habla de gobierno militar, como usted habla de la Constitución del 80, como usted habla de todas estas cosas, eso va a hacer que esto cambie, porque yo fui electo democráticamente por personas en Buin, en San Bernardo, en Peñalolén, en La Reina. ¿Usted tiene que romper con Cuba y Venezuela y con China, que hay que romper relaciones también? Pues con China también, supongo. ¿Te rompería también relaciones con China? Yo al menos lo que veo es que China viene evolucionando hacia la libertad. Es un país comunista, un país donde también hay violación de los derechos humanos. Acaban de liberar a Liu, que murió de cáncer. Murió en prisión. Murió en un hospital. No, un hospital bajo cautiverio. Claro, él estaba preso. Pero la primera definición, ¿es China una dictadura para usted? Sí, pues. ¿Y por qué entonces no rompe relaciones con China? Bueno, viene evolucionando a un proceso de libertad. No. ¿Cómo no? No. Viene evolucionando a un proceso de capitalismo en lo comercial. No, eso ya lo tiene hace mucho tiempo. No totalmente, pero viene evolucionando a un proceso de capitalismo comercial. No veo dónde esté la aproximación a la libertad. Tiene un partido único, no se aceptan elecciones, un premio Nobel de la Paz muere en un hospital después de tomarlo del lugar donde estaba confinado por 11 años allá. No le aceptan cuando le piden a Liu Xiaobo que lo liberen y lo dejen morir en su casa después de que le descubren el cáncer. Le dicen que no y muere allá. ¿En qué se diferencia con eso? La única diferencia para no querer romper relaciones con China es que es probablemente el principal comprador de todo lo que vendemos, y por lo tanto, cuando uno quiere tapar la mirada de los derechos humanos porque resulta que te entregan plata, bueno, no cuesta nada no romper relaciones. No, a ver, yo no estoy diciendo que no se violen los derechos humanos, no estoy diciendo que no es una dictadura. Ustedes primero me preguntaron por Venezuela. Yo dije, rompería relaciones con Venezuela porque creo que Chile tiene un rol dentro de Latinoamérica bastante más relevante que lo que vamos a tener con China. ¿Pero es de principios o es de roles la cosa? A ver, es de principios, sí. Y la violación de los derechos humanos tiene que ser condenada siempre. Sí. Pero creo que en el caso de Venezuela nosotros tenemos un rol mucho más importante. Pero ¿hacia dónde? ¿Cuáles son los signos que usted ve en China que se está moviendo hacia la libertad y está dejando de ser una dictadura? A ver, cuando uno ve al presidente chino viajar por el mundo, ve la apertura comercial, que alguien podrá decir, oye, estás transando tus principios por una cosa económica. Claramente en China hoy día uno puede conocer todo lo que está pasando y puede de a poco ir influyendo para que esa libertad económica se traspase a la libertad democrática. Cuando hay libertad económica, en general la libertad económica termina yendo a la libertad democrática, porque la libertad económica abre las fronteras, incluso desde el punto de vista de Internet. O sea, de todo. Está controladísimo en China. Está más censurado que nunca. Depende en qué sector de China. De hecho, el 80% de los chinos creo que todavía no sabe que se murió Liu Xiaobo. Trate de poner Tiananmen, trate de poner Liu, trate de poner derechos humanos en el Internet chino, a ver cómo le va. Va camino hacia allá. Pero yo creo que ¿qué tal yo lo que les pediría es que en una larga curva a Chile. Porque a lo mejor no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Estamos preguntándole por Chile en relación con y por la consistencia de condenar a unas dictaduras y apoyar a otras? Si hay consistencia en ese punto. Está bien. Fernando. Estaba recordando a propósito de China que Pinochet tampoco cortó relaciones con China y estaba más lejos de la democratización. Yo en esto soy bien realista, al borde del cinismo, si ustedes quieren. Y es que las naciones, primero que nada, resuelven sus temas comerciales y económicos y después van viendo todas estas delicadezas sobre los derechos humanos y todo lo demás. Esa es la realidad. Y Pinochet lo hizo, no cortó relaciones con China y China no cortó con nosotros porque había muy buenos negocios. Y ¿qué más democrático que los buenos negocios, digamos, para los sectores que hacen negocios? Esa es la realidad de la vida. Perdónenme este corazón tan negro, pero así funciona esta cuestión. Y ahora volviendo a Chile, usted decía... Eso estrictamente, y perdona, deja de corregirme por lo menos para el término histórico.
no fue porque fuéramos muy buenos comercialmente. De hecho, con China prácticamente no teníamos nada. La diferencia estaba en que estábamos en la época de la Guerra Fría y había dos comunistas, los buenos y los malos, y dependía a quién escogías de bueno y malo. Pero había un detallito, había una posible compra de armas a China importante en esa época, porque además estaba viniendo encima el tema... Que no se produjo jamás. Pero Fernando, alguna vez en la vida, trata de no interrumpirme lo que estoy diciendo, había un peligro de guerra que se produjo en casi el 78 y hubo negociaciones de compra de armamento que no se materializaron eventualmente, pero era eventualmente un punto de comercio, querían hacer comercio. De eso estaremos de acuerdo. ¿Puedo dar mi visión alternativa? Chicos, cortita. Yo creo ¿Puedo administrar yo el debate? Es mucho más sencillo. Los chinos le decían a todo el país, mire compadre, no se meta conmigo, yo no me meto contigo. Ok, bueno, y por lo tanto, por lo tanto había comunistas buenos y comunistas malos, y los chinos eran los comunistas buenos. Vamos a abandonar China por el momento. Una banderita blanca. No. Sí, con Fernando tenemos una larga relación de disputa. Yo te quería preguntar, volviendo a Chile, tú te contabas acá a esta respetable audiencia que tienes 42.000 firmas. Sí. Ya, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuántos votantes más tienes, aparte de los dueños de esas 42.000 firmas? En otras palabras, ¿a quién te estás dirigiendo con esta manera de ver que es bastante, digamos, ¿cómo decirlo que suene amable, digamos, un poquito fuera de sintonía con lo que es ahora predominante, tengan o no tengan razón, eso es que están en la ola, el tsunami que llamo yo? ¿A quiénes te estás dirigiendo? ¿A quiénes quieres conquistar? ¿Qué quieres? ¿Cuál es el propósito de tu candidatura, a fin de cuentas? Porque tú sabrás perfectamente que no vas a ganar las elecciones presidenciales. Dejémonos de payasada. ¿Para quién va esta candidatura? ¿Cuál es el objeto? Bueno, lo primero es decir que estoy aquí porque quiero ganar. Si no quisiera ganar, o sea, más allá que tú me digas, mira, yo también quiero ganar, pero no lo voy a más tierno. No, yo quiero ganar. Si no, estaría en mi casa viéndolo a ustedes, tomándome un pisco sour con mi familia. Estoy aquí. No menciones esa palabra que me viene a ser inmediatamente. Pero estoy aquí porque yo creo en esto. Y tú me dices, oye, ¿a quién más representa aparte de esas 42.000 firmas? Exactamente. Bueno, al principio todos decían que no iba a tener las 42.000 firmas. O sea, partí y se me dijo, ¿saben qué más? Déjenlo, que revuelva un poquitito el esquema, pero no las va a juntar. Las junté. Y hoy dicen, las juntó. Después, aquí traigo un modelito porque en general la gente cree mucho en las encuestas. Yo no creo mucho en las encuestas porque esta encuesta que era de mi sobrino, a quien ustedes también entrevistaron, en junio, Cadem decía que tenía el 1% y yo no existía. Y yo le decía, denle mi 1% a Felipe para marcar 2 entre los dos. Y a Dimarc le daba el 3%. Y a Beatriz Sánchez le daban el 9 y el 13. Y el resultado fue un empate. Eso es muy malo para el Frente Amplio porque además develó eso un poquitito y que no eran el peligro que se decía que eran, pero también que las encuestas no reflejan la realidad. ¿A quién le hablo? Yo le hablo primero a esos 7 de cada 10 chilenos que no votaron en la última elección municipal. Y creo que ellos tienen que ver proyectos políticos distintos, tienen que ver a alguien de derecha diciendo las cosas por su nombre. Mire, yo quiero libertad, quiero respetar, quiero cuidar la familia, quiero cuidar la solidaridad, la subsidiariedad. Esas cosas que a veces no se dicen. A ellos le estoy hablando. De que es difícil que yo gane, es muy difícil, pero no imposible. También es posible que yo pase a la segunda vuelta. Así como están las cosas, con un Guillé que partió como la estrella de Oriente, y es como una estrella fugaz y se está apagando, así como Beatriz Sánchez parte, ¿no es cierto?, y le muestran como el 20% y saca 300.000 votos, saca 200 y tantos mil votos. Bueno, en política hoy día todo puede pasar. ¿Pero usted sustituiría a Guillé o a Piñera? La caída que apuesta es ¿cuál? A ver, yo quiero pasar a segunda vuelta. ¿A quien sustituya? La verdad es que me da lo mismo. Espero sustituir a Guillé y que esta sea una elección a lo peruana. Que es difícil, sí, pero no imposible. Así como algunos dicen, no, mira, ahora el voto útil es para que Sebastián Piñera salga en primera vuelta. Yo te digo, es muy difícil. Algunos, claro, dicen, no, va a ganar en primera vuelta porque los otros son muy malos. Y yo digo, como es tan difícil, en una de esas es más fácil llegar 2 a segunda vuelta. Pero está en veremos. Entonces, ¿a quién le hablo? A todos los chilenos. También, no sé si tú, le hablo a usted, a ti. Bueno, yo no sé, soy re malo para escuchar. En general soy bastante sordo cuando me hablan de, digamos, así me leen. Pero en todo caso me pareció cuando estabas hablando de tu agenda, partiste diciendo gobierno austero, cortar los pitutos, y dije, esto no es muy épico para una candidatura presidencial, o sea, simplemente decir lo que no voy a hacer, voy a cortar pitutos. Después dijiste que vas a llevar unas fuerzas, vas a llevar soldados para reemplazar a los carabineros.
todo eso, dejando de lado el tema complicado de si es posible o no es posible, la cuestión es si con eso uno no calienta a nadie. Es decir, si ese es tu programa, si tu programa consiste en decir que el famoso hay que chileno, aligerar al Estado, que nadie lo ha podido aligerar jamás. Desde la época de la primera Junta de Gobierno hasta ahora el Estado no ha hecho más que crecer por muchas razones. Luego dices que hay que llevar unos militares al sur y que hay que restablecer el derecho, lo cual ese es como el prólogo de un baleo. Tú sabes que a esta altura, si se lleva a cabo ese tipo de acciones, ya salió el genio de la botella. Ya no es el momento de la fuerza militar. O sea, si se usara fuerza militar, por supuesto, obtendrían su resultado, pero sería muy costoso, en todos los sentidos de la palabra. Entonces, si tú quieres hablarle a 7 de cada 10 chilenos con ese discurso, sácame de la lista. Lo que pasa es que no alcancé a explicar muy bien no alcancé a explicar las urgencias sociales, pero déjame decirte, que yo no estoy aquí para ser popular. Yo estoy aquí para decir. ¿Y cómo se gana sin ser popular? Diciendo las cosas, porque yo creo que la gente se aburrió de los populares, se aburrió de los populistas, de aquellos que dicen, mire, yo le voy a mejorar las pensiones, yo voy a solucionar el problema de los médicos especialistas, yo le voy a solucionar el problema de la calidad de la educación, yo le voy a solucionar el problema de los impuestos. La gente se cansó, por eso ya no vota, porque todo el mundo le promete lo que no puede hacer. Yo lo que estoy diciendo son las cosas que puedo hacer. Yo puedo llevar a los militares a través del estado de emergencia, cumpliendo la Constitución. Yo puedo mejorar la educación, que es algo que sí me interesa, a través de la jornada escolar completa. Porque yo no focalizaría, yo no partiría por la cabeza, que es la educación superior, partiría por la educación básica, media y también la preescolar. Y en la básica y media yo creo en una educación integral, no academicista. Yo creo en lo que se hace, por ejemplo, en el Liceo Augusto de Almar, en Ñuñoa, donde hay un director que no es de mi corriente política, pero que ha hecho una cosa notable. El Augusto del Mar hoy día es mejor que el Instituto Nacional. ¿Por qué? Porque en la mañana tiene academia, tiene ramos común y corriente, y en la tarde tiene talleres. Diputado, pero ese liceo, por ejemplo, selecciona en la entrada a séptimo básico. Sí. Luego forma 6 cursos y de esos 6 cursos solamente 3 con los mejores alumnos son los que llegan a rendir la PSU por ese liceo. Por lo tanto, es un modelo en el cual se selecciona, se descrema a los mejores, a eso se les hace rendir y así es bien fácil mejorar los promedios. No. Yo lo primero que le diría es que vayamos a conocer el liceo. No lo conozco y tiene muchas cosas buenas, pero no podemos decir solamente que es por eso cuando se hace selección dentro del colegio. ¿Por qué eso no lo podemos seguir replicando? Porque lo mismo hace el Instituto Nacional y claramente viene en bajada. Y están los dos modelos. Entonces, ¿por qué no vamos replicando los buenos modelos y los vamos haciendo en todas partes? ¿Qué hacemos con los que quedan fuera? ¿Con los que no entran en la selección o los que luego los van sacando para que no lleguen a cuarto medio y no bajen el promedio de la PSU? Lo primero es decir que el efecto par, que es lo que algunos dicen, que los buenos tienen que estar con los más malos para que se equiparen, lo único que hace es bajar el nivel. ¿Los buenos tienen que estar con los buenos? No, yo lo que digo es que los buenos no es responsabilidad de los alumnos sacar adelante, del buen alumno sacar adelante al mal alumno, eso es responsabilidad del profesor. Ya, pero en este modelo los malos los sacan nomás. Le estamos quitando la posibilidad a esos buenos de llegar a tener un buen resultado. Entonces hagamos algo distinto a lo que hizo el ministro Izaguirre. Izaguirre hizo eso, le quitó los patines a los buenos y dijo que se lo iba a dar a los malos. Le quitó los patines a uno y no les da los patines a los otros. Entonces pongámosle patines a los otros. Y eso se puede hacer con voluntad. La jornada escolar completa fue una buena idea, mal implementada. Y eso se puede cambiar en todas partes. La clase en la tarde, por talleres. Un niño aprende más con música, porque aprende matemática, aprende más con teatro porque aprende expresión oral, aprende más con deporte porque aprende disciplina, aprende más incluso con cocina porque aprende las medidas. Bueno, todo eso le da una educación integral y eso se puede hacer en San Bernardo, en cualquier liceo de San Bernardo. ¿Están de acuerdo con eso, diputado? ¿Usted replicaría el modelo completo? Es decir, replicaría un modelo donde en algunos colegios se concentraran los mejores alumnos y los alumnos de menor rendimiento quedaran concentrados en otros colegios, que hubiera un modelo diferenciado. O sea, yo soy partidario de la selección, sí. Y lo he dicho siempre, y lo defendí, y defendí al Instituto Nacional, al Liceo Carmela Carvajal, defendí a toda la selección, porque creo que tiene una posibilidad. Conocí el Liceo Bicentenario de Ancud, porque conocí varios, pero en Ancud logró algo que no se había logrado nunca en Chiloé, y era integrar a familias de distintos niveles socioeconómicos porque había una buena calidad de educación. Hubo cambio de la administración municipal, del sostenedor, y sacaron al director y el liceo se fue a tierra. Perdió todo Ancud.
Entonces yo sí creo que debería haber un liceo bicentenario, ojalá en todas las comunas, porque tira el nivel para arriba, hace que todos se esfuercen más, pero a la vez trataría de que a todos les diéramos una mejor condición. Y la mejor condición no pasa por más clases de matemática, no pasa por más clases de física, pasa por la educación integral. Y además haría menos, porque menos es más. Primero haría que de nuevo vuelvan a las matemáticas básicas, que se aprendan incluso las tablas a multiplicar de memoria, así, rápido, rápido, rápido. En el tema de la lectura, comprensión de lectura, saber, entender lo que están leyendo. Si hoy día sacamos a niños en cuarto medio y es una estafa colectiva. Ustedes deben haber ido a muchas graduaciones de cuarto medio, cuando llegan los papás, todos con su mejor tenía, los alumnos reciben los premios de un 6,5 y después llegan a dar la PSU y se sacan 500 puntos. Y volvería a implementar, por ejemplo, el copago, o sea que en los colegios particulares subvencionados se le pueda cobrar una cuota a los padres para poner a su hijo en ese colegio, y si los padres que no pueden pagar, de todas los hijos maneras, quedan fuera. A ver, había un grupo importante de padres que pagaba entre 10.000 y 20.000 pesos, era el gran lote de gente. Y había un grupo más importante que no podía pagar. Esas personas hoy día se quedaron sin esa educación, porque pasaron esos colegios, muchos a particulares pagados. Una minoría de los colegios, bueno, la mayoría no han van a haber 50.000 niños, 100.000 niños que van a pasar, que no van a poder postular a esos colegios. ¿A usted le gustaba más un modelo donde, dependiendo de la cantidad de plata que tuviera el padre, el tipo de educación que podía hacer? No, es que eso es una caricatura. No, es muy real. Si uno no tiene la plata para el copago, es que eso es una caricatura, porque no era la realidad de los apoderados que al menos yo conozco. Pero en San bien, Bernardo, ¿usted repondría? en La Reina, en Peñalolén. Había muchos papás que con 10.000 pesos, que ponían esos 10.000 pesos, tenían una mejor calidad de educación. Y además, dentro de esos colegios había un porcentaje especial de niños vulnerables a los cuales no se cobraba, que era como un 15%. Y los colegios en general... Ley, un 15%. Sí, y los colegios además, por aporte propio, pasaban casi a veces al 30%, 35% de gratuidad total. Lo que hoy día hay es que le bajaron el nivel, la posibilidad a miles de padres de tener una educación de mejor nivel, porque incluso en esos colegios había mejor disciplina. Diputada, pero para entenderlo bien, ¿usted repondría el copago obligatorio? O sea, yo creo, yo derogaría la ley de la inclusión, la derogaría completa. Porque creo que es un atentado contra las familias de clase media que tenían una posibilidad de aspirar a una educación mayor. En paralelo, mejoraría... O sea que usted volvería al lucro, al copago y a la selección. ¿Permitiría esas tres cosas dentro de los colegios particulares subvencionados, para entenderlo bien, así? A ver, yo volvería a lo que había. Creo que la palabra lucro ha sido como demonizada. Yo no le estoy poniendo ningún calificativo, le dije solo lucro. Si está bien, sí. Lo que pasa es que siempre cuando ponen la palabra lucro es como... ¿Pero cómo se lo digo si no, si era uno de los tres principios? Está bien. Bueno, entonces... No tengo otra palabra. Yo volvería a lo que existe. Bueno, eso es casi más feo que el lucro. Ya, pero volvería a la selección, pero al yo volvería al copago de todas maneras. Porque esos papás que daban esos 10.000 pesos, hoy día lo están gastando en un preuniversitario. Yo cambiaría primero la PSU, porque la PSU llevó el preuniversitario hasta segundo medio, antes era en cuarto medio. Yo di la pelea porque se mantuviera la prueba de aptitud académica transformada, ojalá, y que no fuera una prueba exclusiva para toda la universidad, que fuera distinto. La PSU lo que hizo hacer que los padres gasten más recursos en tratar de meterle toda la materia a los niños, porque si no saben la materia que se tiene que pasar obligatoriamente, porque además creo que el tema de los contenidos transversales, mínimo obligatorios, todas esas cosas, al final son una realidad inalcanzable. Y lo que logra es hacer que todos los niños salgan unificados. Hoy día lo que vemos es que el Estado se está apropiando de la educación de los niños. Yo no creo en eso. Yo creo en los proyectos educativos, en los modelos educativos distintos. Hoy día creo que, por ejemplo, los colegios de la Iglesia Católica, los colegios confesionales, le están haciendo el juego al Estado, porque no pueden educar de acuerdo a su proyecto educativo. Tienen que seguir el proyecto educativo que le impone el Estado. Cata. Diputado, respecto a esta misma materia, el Papa el otro día hablaba en contra de la meritocracia. No, de la meritocracia exacerbada. Y usted ha dicho aquí que en los colegios es bueno que sigan seleccionando porque es bueno que los mejores estén con los mejores y los que no son los mejores, los malos, que se queden atrás. No, yo le digo, no dije eso.
o que se queden, que en el fondo puedan avanzar a la velocidad que... No dije eso, yo Perdón, dije entonces que lo entendí mal. Es que yo lo que digo es que no tenemos que obligar a los mejores a hacerse responsables de los que no tienen la capacidad. Pero ¿sabe lo que pasa, diputado? Es que no estoy de acuerdo con usted. Porque ¿sabe lo que pasa? Que educar es mucho más que enseñar materia. Bueno, es también una cuestión de cultura. Todos somos responsables de cómo le va a la sociedad. Todos somos responsables. Si son tus hijos, ¿dónde pusiste a tus hijos? Obviamente que yo a mis hijos, al que es más débil, al que le cuesta más, le voy a decir a sus hermanos, ayuden al que le cuesta más. No, yo estoy preguntando, ¿en qué colegio tenías a tu hijo? Bueno, yo lo tenía en un colegio que creí que era un buen colegio. ¿Pagado? Sí. Bueno, la mayoría de los chilenos no tienen esa posibilidad. Yo los tengo en un colegio particular pagado y veo la dura realidad, de papás que quieren aspirar a más. Y cuando tú le cuartas esa posibilidad y le dices, ¿saben qué más? ¿Pero por qué todos le los van a colegios, cortar porque al final lo que pasa es que todos los colegios terminan siendo malos. Eso es otra cosa, pero lo que pasa es que, por ejemplo, yo le digo, yo fui a un colegio integrado. En ese colegio integrado había personas con discapacidad como yo, física, había personas con discapacidad mental, y había un colegio donde a algunos les iba mejor y a otros peor, pero había una cultura en ese colegio que a todos nos enseñó y nos enriqueció. La enseñanza es más que la instrucción. Yo lo tengo claro. Entonces, también hay solidaridad. También hay necesidad de darle la mano al que no le va tan bien. Yo lo tengo clarísimo, pero eso no es responsabilidad de los alumnos, es responsabilidad de los profesores, del director, del Estado. Es responsabilidad de todo y hay que enseñarle eso a los hijos. Dime, o sea, ¿tú crees que la educación va a ser mejor con esta ley? Yo no estoy defendiendo esta ley, estoy defendiendo la necesidad de incluir. No, sí. A ver, una cosa es incluir y la otra es decir que la calidad de la educación en Chile va a mejorar con esta ley. Yo creo que va a empeorar. Eso es otro tema, sí. ¿Pero va a empeorar o no? ¿Qué crees tú? Sí, yo creo que va a empeorar, pero no por eso, no por esa razón. No estamos de acuerdo. No, va a empeorar, pero no porque se seleccione. Va a empeorar por otras razones, porque simplemente no hay un compromiso importante desde el gobierno para mejorar la calidad, para apoyar a los profesores, son muchas cosas, pero no por dejar a los niños que les cuesta más atrás. Yo comparto que hay que darle más dignidad a los profesores, comparto que los profesores tienen que hacer menos horas de aula y más horas de permanencia, eso lo comparto. Creo que hay que ir a la educación integral y no a la educación solamente academicista. Creo que los profesores también tienen que, para recibir más, rendir más en conocimiento, porque si yo hoy día someto a los profesores al CIMSE, sea de segundo medio, de octavo, no les va a ir muy bien a algunos, y eso no puede ser. Si yo quiero enseñar, tengo que saber al menos las cosas que estoy enseñando, y eso hoy día no ocurre. Entonces, el Estado sí tiene que hacer una inversión en los profesores de todas maneras, pero tiene que hacerlo con realismo. Es lo que yo decía al principio, la educación y la salud en Chile es como un terremoto, y debería tener a todos pensando y aplicándole todos los recursos para mejorarlo, y eso hoy día no está ocurriendo. Diputado, hay tres conceptos que yo le he escuchado varias veces durante esta conversación, los anoté. El primero, la libertad, que es muy importante que la gente tenga libertad para tomar sus decisiones. El segundo, las familias, que puedan tomar sus propias decisiones. Y el tercero, que el Estado no interfiera en estas materias, que no se involucre. Creo que estamos de acuerdo en que esos son tres conceptos que usted tiene como importantes. ¿Por qué entonces con estos tres conceptos, libertad, autonomía de las familias y no intervención del Estado, usted, por ejemplo, votó contra la ley de divorcio y en una entrevista reciente dijo que volvería a votar contra una ley de divorcio? O sea, si usted dependiera, entiendo yo, no habría divorcio en Chile. O sea, el Estado le diría a los individuos que no pueden rehacer legalmente su vida con otra pareja, no pueden tomar decisiones individuales libremente acerca de la composición de su familia. A mí me parece que eso es una imposición del Estado sobre la libertad y sobre las familias. Sí, lo que pasa es que una cosa es que yo haya votado en contra de esa ley de divorcio y otra cosa es que yo no haya querido ningún tipo de ley de divorcio. ¿Le parece bien que haya ley de divorcio en Chile? A ver, yo lo que planteé es que esa ley de divorcio, la que tenemos hoy día, era una mala ley de divorcio, porque en general dejaba en peor situación a las mujeres respecto de lo que había sido la relación entre dos personas. Yo creía en la familia reconocida, que era un estilo distinto, es decirle, mira, aquí tenemos que reconocer una realidad, si yo tampoco cierro los ojos. Yo no digo que aquí estemos todos obligados a morir con la señora con la cual me casé al principio. No, si yo entiendo que en la vida hay quiebres matrimoniales, me encantaría que hubiera menos. Y por eso además soy partidario del diálogo,
yo practico mucho el diálogo con mi señora, tengo una institución que se llama el Martes Pololeo y aprovecho para pasarle el dato. Un día a la semana salgo con mi señora a tomarme un traguito, a comerme un sándwich, si no puedo salir lo hago en la casa, y eso es un aviso positivo dentro de un ambiente que puede a veces estar un poquito más tenso. Pero yo no creo que uno tenga que estar obligado a permanecer unido con otra persona si hay situaciones de violencia, si hay situaciones de malestar. Pueden haber muchas cosas que lleven al quiebre. Pero esa ley de divorcio, yo creo que era una mala ley de divorcio. ¿Cómo haría usted la ley entonces? ¿Qué pasaría en esos casos de quiebre si usted dependiera? Yo lo que decía que tenía que haber lo que yo planteaba era una familia reconocida. Así que había una separación y había una convivencia. Bueno, reconozcamos esa convivencia. Pero no hagamos la ficción. Sí. O sea, reconocido por la ley. ¿Cuál es la diferencia entonces? Lo que pasa es que esta ley simula, y nosotros nos peleamos hoy día y decimos, oye, nos peleamos hace un año. Y es la vamos a hablar de matrimonio igualitario, diputado. Bueno, es que no está mi señora, entonces no puedo... Yo puedo hacer el papel. Se entiende. Pero a lo que yo iba era que pasado un tiempo se reconoce el quiebre matrimonial y se reconoce la nueva relación. Pero no en base a esta ficción, porque lo que hace esto es decir, mire, nos peleamos y a la primera decimos, oye, estamos un año peleados. Y además la carga de todo lo patrimonial generalmente pero si no entiendo la diferencia. En un divorcio tiene que haber un cese de convivencia por un periodo y luego se ejecuta el divorcio. No entiendo cuál es la diferencia entre esas leyes. Eso no ocurre. ¿Cómo que no ocurre? Hoy día puedes contratar a cualquier abogado y él te va a dar la fórmula. Era como anteriormente la ficción legal de que se casaban frente a un oficial de registro civil inhábil y había una nulidad. Hoy día este divorcio es lo mismo que se decía de la nulidad, es una farsa. Y todo el mundo lo sabe. También, y es cosa de que en el diario googleé abogados por divorcio, expertos en divorcio. Sí, pero ¿cuál es el requisito de Antonio? Si es que en aras de la lógica de la libertad de las personas, dos personas no quieren seguir estando juntas. ¿Por qué razón tendrían que esperar cualquier momento? ¿Por qué razón si es que no quieren seguir estando juntas en aras de su libertad y los dos deciden o uno dice llanamente mira, me voy, chao? ¿Por qué hay que esperar un año? ¿Por qué hay que esperar 2 años? ¿Por qué tiene que haber otra familia reconocida? No, tú te puedes ir el día que quieras. Entonces, o sea, yo no sería una locura decirle a alguien que tiene que quedar amarrado al otro si no se lleva bien. Pero hablamos del reconocimiento del Estado. Ya, pero ¿qué requisito, pero en concreto, qué requisito quiere ponerle usted o le hubiera puesto usted? No, hoy día no voy a poner ninguno. O sea, estamos hablando... Mira, lo que sí yo quiero que me reconozca es que soy al menos súper coherente en mi línea, porque yo no niego las cosas que pude haber votado. Hay otras personas que empiezan a como tratar de borrar lo que hicieron. Pero eso uno puede rectificar perfectamente de acuerdo con experiencias. Pero queríamos saber qué condición le iba a poner, qué condición le hubiera puesto usted a la ley. Yo la condición que le habría puesto era que no hubiera un reconocimiento del Estado en el momento del quiebre, sino que habría esperado que existieran efectos de una nueva familia. Eso era todo. Si alguien no quiere tener una nueva familia, ¿por qué tendría que haber una nueva familia? Porque si que uno quiere, o sea, yo por ejemplo tengo que reconocerlo, he tenido rupturas matrimoniales, yo soy asesino en serie, he tenido rupturas matrimoniales varias, pero nunca jamás me ha pasado a mí que yo... ¿Todas las veces? Obvio, porque yo creo en el matrimonio. Pero no me ha pasado nunca que yo sienta que para que se determine que uno ya rompe de hecho y de derecho la relación, tenga que estar con otra persona, listo, así como diciendo, mira, me suelto esta mano y agarro esta otra mano y ahí sí me reconocen. ¿Cuál es la lógica de eso? A ver, la lógica es que estamos a veces en realidades distintas. La realidad que a lo mejor vive cada uno de nosotros es distinta a la realidad que viven otras personas, que quizás no tienen la misma facilidad de reinstalarse o de encontrarse y que cuando se separan le cae una carga adicional. Hoy día hay muchas mujeres que se separan por alguna razón y que van al divorcio y van como presionadas por el hombre generalmente. Estamos en una sociedad bastante machista. A lo mejor aquí no. Y aquí todos somos bastante iguales, pero todavía estamos en una sociedad bastante machista. Entonces, hay personas que no viven esa misma posibilidad. Y ahí es bueno que exista un periodo
donde se restablezca la situación. ¿Cuánto tiempo tendría que esperar en el fondo? Para divorciarse hay que casarse de nuevo. Es eso. No puede estar divorciado. Lo que tú estás diciendo es que para que sea una separación de hechos. Ya, pero ¿de cuánto tiempo el plazo dice usted que sería razonable? Primero que no había un plazo. Tiene que haber una nueva pareja. Nosotros estábamos hablando de parejas reconocidas. No, le estamos preguntando qué requisito tiene que haber. En ese momento, para una buena ley de divorcio. Había una pareja reconocida, porque tú, ¿cuándo te volvías a casar? Cuando tenías una nueva pareja. ¿Ya? Ahí pero esas son decisiones individuales de cada uno. Una persona no podría, por lo tanto, en su opinión, divorciarse y no casarse. Tomar la decisión que él quisiera o que ella quisiera sobre su vida. Pero si el divorcio siempre ha existido, perdona, tú siempre te podías separar, siempre existía. Había un concepto antiguo que era mentira, que era la anulación. Y era una fricción jurídica que tú volvías a hacer. Pero estamos preguntando, en su concepto, para divorciarse, ¿una persona tenía entonces que acreditar que tenía una nueva pareja? ¿Eso hubiera sido lo ideal? No, es que, a ver, hay un concepto que es el divorcio, que es que yo establezco una separación con la otra persona y después si yo me junto hay una pareja reconocida, entonces no veo dónde está. Si no la hay, no me podría, o sea, si yo no tengo una nueva pareja, ¿no me podría divorciar? Te puedes divorciar, lo que pasa es que antes existía la anulación. No, por eso, usted querría solamente que uno se pudiera anular, pero no divorciarse si no hay nueva pareja. Siempre se podía separar y lo que tú puedes hacer antes anular, claro, sí. Lo que tú puedes lograr es un divorcio, sí, pero el nuevo matrimonio era una familia para mí reconocida. Pero hoy día existe una ley de divorcio, está. Sí. Entonces, de nuevo, vamos a quedar anclados en una discusión. Es que me interesa conocer sus principios, diputado, y cómo se aplican, porque yo lo que entiendo, yo no veo acá dónde está ni la libertad, ni la decisión de la familia, ni la no intromisión del Estado, veo todo lo contrario. Mi principio es fomentar la familia, el ideal de familia. El ideal, no cualquier familia. ¿Qué cosa? El ideal de familia el que tiene que fomentarse. O sea, yo creo en la familia formada entre un hombre y una mujer. ¿Y el Estado tiene que fomentar solamente ese ideal de familia? Yo creo que el Estado tiene un rol que está por sobre la sociedad. Y si yo fuera gobierno, yo fomentaría, o sea, yo ayudaría a que esas familias tuvieran una situación más estable. Hoy día, por ejemplo, el Estado fomenta la familia, o sea, le da más posibilidades a la madre jefa de hogar. Porque ella es el sostén. No, yo lo seguiría manteniendo, pero le daría la misma posibilidad a la mamá de un matrimonio de poder postular a los mismos beneficios que tiene una jefa de hogar. Cuando tú vas a postular hoy día a un curso de capacitación, generalmente puede postular la mamá jefa de hogar y la mamá de una familia que más vulnerable no la mujer que está sacando sola a una familia. Tenemos que hacer un alto. Que darle igualdad de condiciones a las dos. Después lo seguimos conversando. Pongamos una pausa y volvemos en un ratito. Ahora continúa la conversación y el debate en Tolerancia Cero. Antes de entrar en otras materias que tenemos, ¿sí? ¿Puedo? Espérate, ahora sí. Ahora sí. Antes de entrar en otras materias, te quiero hacer un comentario sobre todo lo que he estado escuchando muy atentamente, como respondía a las preguntas de mis colegas. Y está claro que tú, como mucha gente de la política, hace algún grado de concesión a lo que podríamos llamar esta marea ideológica que lo ha invadido todo, en virtud de la cual ciertas palabras, ciertos conceptos y ciertas posturas son como il faut. O sea, si no estás en eso, eres un monstruo, eres un salido de la Laguna Negra, donde salió... Lagonés. Claro. Entonces, tienes que hacer algunas concesiones, porque yo, por ejemplo, cuando hablabas de la educación con Daniel, a mí se me hace bastante claro que tú crees, a rajatabla, y yo lo creo, pero como no soy candidato a nada, no me hace ni un daño, en la selección, y que los que no les da por algún motivo, bueno, si se quedan atrás o no se quedan atrás, son un problema de la sociedad. Ninguna sociedad sana que yo conozca y exitosa deja de estimular aún más a los mejores para que sean aún mejores y produzcan y sean beneficiosos para todos, incluyendo los que se quedaron un poquito más atrás. En la vida siempre hay unos que se quedan un poquito más atrás, ¿no es cierto? Esa cosa. Pero tuviste que entrar a una serie de volteretas y vueltas porque en el fondo estás haciendo concesiones a este tsunami. Y lo mismo en otros temas. En otros temas también te veo haciendo algunas concesiones. Yo creo que si tú dijeras exactamente lo que piensas, y yo me puedo dar ese lujo, pero tú eres candidato, no tendrías ni siquiera las 48.000 personas que firmaron. O sea, tu punto de vista es duro,
tajante, 100% contrario a la ideología imperante, que es acogedora, amorosa, y la cosa, todo eso. Y tú no crees en eso, esa es la verdad. ¿Para qué estamos con payasadas? Tú no crees en eso. Y la otra cosa, que también hiciste concesiones en este tema del divorcio, que se enredaron, tú te enredaste bastante. Yo creo que lo que tú querrías decir realmente es que tú eres un creyente, un verdadero creyente, y por lo tanto, de partida no crees en esto del divorcio. Pero claro, hay que hacer algunas concesiones, porque si no, uno no llega a ninguna parte hoy en día, o te cuelgan del primer farol a la mano. Dicho eso, pasemos a otro tema. Yo tenía el vocero ya. Pero estamos claro que tengo perfectamente bien. Pero no en todo. No, puedo hacer alguna creo que te interpreté 100%, pero tú eres candidato y yo no. Entonces, claro. Lo que pasa es que yo soy candidato y quiero decir las cosas que yo creo. Y eso es lo que me diferencia. Yo no me corto las venas como otros candidatos y no ando tratando de vender algo que no soy. Y en el tema de educación yo suscribo plenamente a lo que tú dices. Es como que si nosotros en el deporte no dejáramos que hubiera un Alexis Sánchez, como que en el arte no dejáramos que hubiera un artista. Yo creo que en la educación nosotros tenemos que potenciar, lo que sí creo que tenemos que potenciarlos a todos, pero insisto, no obligar a uno a tirar el carro de los otros. A botarse los patines. Claro, y en el tema, es una de las frases más absurdas que he escuchado en toda mi vida. Y en el tema familiar, yo no niego que yo soy partidario del matrimonio y trato de instalar que el matrimonio sea por el tiempo. Yo no conozco ningún amigo mío divorciado que me diga que si lo hubiese podido evitar, lo habría evitado. Casi todos me dicen, mira, si hubiese podido evitarlo, lo habría evitado. Y hoy día me esfuerzo en mi segundo, o en mi tercero, o en mi cuarto, no sé qué número, porque dijiste que eras en serie, en tratar de no repetir lo que hice antes. Y yo todas las cosas que pienso las digo. Y no tengo, ojalá tuviera 48.000, tengo 42.000, pero creo que voy a sacar mucho más de eso. Hoy día, por ejemplo, la CADEM me da 4 puntos, y si la CADEM me da 4, tengo 8. Déjame ponerte otro tema para que entremos a otro tema. Si después yo callo para siempre. No calles para siempre. Quédate un ratito, me callo porque la Mónica me está... De orden. Sí. Quédate calladito. La Mónica... Yo quería preguntarle de economía de impuestos, quería preguntarle. Bueno. ¿Qué quiere hacer usted con los impuestos primero respecto de las personas y de las empresas? ¿Los quiere bajar en ambos casos? Me gustaría tener un impuesto más parejo, o sea, igual entre los dos, porque lo que pasa en general es que cuando hay diferencias, las personas crean sociedades para pagar menos impuestos y las sociedades pagan menos impuestos. Y la mayoría de personas hacen sociedades de personas para decir, oye, el lugar complementario es tan alto que mejor lo hago por esta sociedad, y se junta con su señora, se junta con un primo, hace una sociedad de profesionales y sacan los recursos por ahí. Yo no creo que el alza de impuestos genere mejores condiciones para el país. ¿Y de cuánto sería una tasa? A ver, yo lo primero que he dicho es que no partiría bajando el IVA. Sí. porque el IVA es un punto por año bajaría, ¿cierto? Eso lo escuchó usted. Sí, o sea, me gustaría hacerlo 4 de una vez. O sea, me gustaría bajar de 19 al 15. Sé que no se puede, porque es mucha plata de una vez. Pero sí creo que hay que dar la señal de que el IVA es el impuesto que más golpea a la gente más pobre. Si de cada 10.000 pesos yo mostrara un billete de 10.000 pesos, tendría que mostrar uno de 2.000 pesos y decirle, mire, cada vez que usted gasta 10.000, 2.000 se van en impuestos. Y a ellos les duele menos, les duele más que a nosotros. Entonces, la señal además es que con menos IVA hay menos comercio ilegal, porque el negocio es más malo para que los que venden sin IVA. ¿Cómo va a compensar? Perdón, es que quería preguntarle este punto. 1.000 millones de dólares por año es un punto de IVA. ¿Cómo usted dijo que iba a compensar esto eliminando operadores políticos? Dijo, un punto de IVA por año por cada grupo de operadores políticos que yo saque del Estado. ¿Cuánta gente por año tendría que despedir? A ver, es un conjunto de cosas. Ahí claramente hice una simplificación, porque sacando 10% de operadores políticos, que yo creo que sería lo que habría que sacar por año, o sea, hoy día hay 250.000 personas más o menos trabajando en el Estado, más los 150.000 que son de las Fuerzas Armadas, pero de esos 250.000, si uno pudiera sacar y achicar el Estado y dejarlo en 200.000, sería una cantidad de recursos importante. Pero a eso hay que agregarle todos los programas que no sirven. Por ejemplo, Transantiago son 600 millones al año de dólares, más o menos. En sueldos de parientes de... tenemos entre 5 y 10 millones, depende hasta dónde lleguemos con los parientes de las fotos que tengo aquí. Pero ¿cuánta gente echaría por año de operadores políticos? O sea, yo bajaría al menos un 10%
de... ¿Y el número de gente cuánto sería? Serían el 10% de 250.000 son 25.000 por año, ya. O sea, eso por año, ¿no? ¿O son totales? En total, el 10%, son 25.000. En total, en los 4 años. Sí. O sea, yo cada creo que año si bajáramos, 2.500 personas. Y yo creo que a la entrada es bastante más. Porque yo lo que haría sería tomar todo Chile Transparente y ver cuál título, o sea, cuál asignación de cargo mide más de 10 centímetros. Porque hay unos cargos increíbles. O sea, nosotros hemos hecho una revisión del Chile Transparente, gente que tiene cuarto medio, 2,5 millones, y que analiza en sistemas de emergencia de nevazones. Es una cosa increíble. Claramente un operador político. Pero bueno, a esas personas... Es que quiero hacer como el cálculo para ver si le da con el tema del IVA, porque en el IVA son 1.105 millones de dólares cada año por punto, que usted dejaría de percibir. Y usted, lo primero que dijo es 1.100 millones por cada operador político. Ahora está agregando otras cosas. Me dice 2.500 personas. No, son 6.000 personas por año. Sí, 6.000 personas por año, dice usted. Más o menos. Y tendría que echar 12.300 que ganen 5 millones mensuales para alcanzar eso, o 25.000 que ganen 2.5. Hoy día el sueldo promedio, si tú sacas la cantidad del presupuesto de la nación que se gasta en sueldos, que es un 20% del presupuesto, si el presupuesto son 63.000 millones de dólares, el 20%, 12.000 millones de dólares, se van solamente en sueldos. En inversión, o sea, en puentes, en carreteras, se gasta la mitad, el 10%. Entonces, lo que yo digo, bueno, vamos bajando lo que se gasta en personas, que en promedio, si yo además sacara la cantidad de funcionarios, esos 250.000 que te digo, por esos 12.000 millones, por los 10.000 y tantos millones, porque el resto va a la Fuerza Armada, te da como 2,5 millones de pesos en promedio por funcionario público, cosa que no se da, porque hay algunos que se llevan 8 millones, como la amiga de la presidenta que está en el tema de la infancia, Estela Ortiz, que gana 8 millones. Bueno, ella se lleva bastante más de lo que se lleva el junior de repartición, pero en promedio eso es lo que sale un funcionario público. Pero ese sería el promedio de gente, y eso lo complementaría con otras medidas para... Transantiago, falso exonerado, viáticos. En viático y viaje el Estado gasta como 50 millones de dólares por año. En esos operadores políticos con sueldos millonarios y solamente cuarto medio, que era el ejemplo que usted ponía, incluiría, por ejemplo, el caso de Marcela Aranda, la vocera del llamado Bus de la Libertad, que fue contratada por la Gobernación de Valparaíso, por el Ministerio de Salud, con sueldos sobre el millón de pesos, teniendo solamente cuarto medio. No podría, porque ya no es funcionaria. No, pero digo, ese es un ejemplo también. En mi gobierno no habrían, por ejemplo, en las gobernaciones territoriales. Y los territoriales todos saben que en todos los tiempos han sido operadores políticos. Yo de las gobernaciones no nombraría ningún gobernador, por ejemplo, en Santiago. ¿Alguien sabe quién es el gobernador de Santiago? En Concepción, en Valparaíso, en todas las ciudades donde hay intendente, y debajo hay un colgajo, que es el gobernador. Y ese colgajo le trae como 15 operadores políticos. Yo no nombraría ninguno, y por eso partí diciendo que si yo soy presidente, a mí que no me llame ningún diputado, ningún senador, para decirme que tiene al mejor postulante para el cargo de jefe de gabinete, su hijo. No. A propósito de lo que acaba de preguntarte, Daniel, entramos al tema del bus, que para mí, a mí ha sido bastante asombroso el grado de exacerbación y de furia y de rabia y de palos y cuchillazos, poco menos. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué te dice a ti este fenómeno, que un objeto inerte como un bus, con un mensaje bastante piola, diríamos así, en comparación con lo que estamos escuchando y vemos todos los días en las radios de otras partes? Una cosa que dicen las mamás, tienen que hacerse cargo de su hijo o algo así, quizás con unos signos de exclamación. Produjo tal concentración de iras por parte y parte de distintos grupos, incluso no tiene nada que ver con el llamamiento que llevaba al bus. En fin, tú has visto las imágenes. ¿Qué te sugiere de lo que pasa psicológicamente en nuestro país este fenómeno? A ver, me produce la misma impresión que les produce a ustedes. O sea, efectivamente es un ente inerte, es un bus que viene pintado naranjo, tiene algunas frases, y me llama la atención que alguien se haya ido a parar delante del bus a decir por aquí no pasa. O sea, yo nunca me he parado delante de Orlando Jiménez en el Congreso y decirle no entras. No, de hecho me encantaría un día que él me invite a tomarme una taza de café y tomarme un café con él y poder conversar. Y es lo que yo creo que se debería haber dado. Si Orlando Jiménez no se hubiese parado delante del bus, el bus habría pasado sin pena ni gloria.
porque habría circulado, todo el mundo lo habría visto y habría dicho, mira, qué lindo el bus, me encantaría que el Transantiago fuera igual. Pero no fue así. Ellos fueron a provocar una situación, el mundo de Rolando Jiménez, y se generó una tensión infinita. ¿Qué de malo tiene que alguien diga que cree que la familia se constituye en base al matrimonio entre un hombre y una mujer, o en la unión de un hombre y una mujer? Yo creo que tienen la misma libertad de decirlo como los que hacen el lobby en el Parlamento, de decir, miren, nosotros queremos el matrimonio igualitario. Entonces, me produce lo mismo, y de hecho en el Congreso yo fui parte de lo que ocurrió. Yo salí a conversar con las personas que estaban ahí gritando en contra del bus. La situación estaba menos tranquila, empecé a conversar con la concejal trans de Valparaíso, la cosa estaba un poquito ruidosa, yo le digo, mira, yo feliz que conversemos, pero si tú pudieras lograr que bajen un poquito el tono de la voz, sería mejor. Ella se da vuelta para pedir la calma y eso enardece a las 100 personas, porque tampoco habían más que 100 personas ahí. Y termina ella recibiendo un huevo en la cabeza, empiezan a volar las monedas, las piedras, una cosa increíble, y ahí entra Carabinero, hace como una media luna y me sacan como acuellerado. Diputado que eres. Claro. Y después me encuentro con el presidente del Partido Humanista, quien yo no conocía, y empezamos en un diálogo, y yo le digo, bueno, mira, yo te pido que, porque él me dice, ¿qué tú estás provocando? ¿Qué estoy provocando, hombre? Si fui tranquilamente a conversar. Te invito a que salgamos de nuevo, tú me acompañas, me resguardas a mí, a ver qué pasa acá, y después yo te acompaño al otro grupo. Y al final no se concretó mi propuesta, pero me pasa lo mismo. Yo creo que fue la demostración de que hay algunos que se dicen tolerantes o respetuosos de la diversidad, pero cuando les toca a ellos ser tolerante o diverso, no respetan, y al menos yo, que soy distinto a ellos, no fui respetado ni siquiera en mi integridad física cuando trato de entablar un diálogo. Diputado, usted ha dicho, y lo repitió varias veces en las últimas semanas, que aquí hay una dictadura gay. ¿A qué se refiere con esa dictadura gay? Que hay un grupo de personas que hacen un lobby, y no creo que estén registrados como lobistas en el Congreso, que van arrinconando a ciertos líderes políticos que no tienen a veces la valentía de decir las cosas como ellos las creen. Entonces van donde alguien, por ejemplo, como Joaquín Lavín, que tiene claramente una mirada de la vida religiosa y es miembro de un movimiento religioso, y lo arrinconan y él levanta la bandera del orgullo gay. ¿Eso lo hace por qué? ¿Lo hace porque es respetuoso de ese grupo, o lo hace intimidado por un grupo de personas que todo el día lo están llevando a eso? Yo creo que Joaquín Lavín es tan débil como para subir una bandera porque se lo piden. A ver, a lo mejor no debería haber personificado, pero al final lo que termina pasando... Estuvo muy bien personificar, porque eso da al final del día lo que está pasando es que muchas personas que no creen en ciertas cosas terminan rindiéndose a esa ola que decía Fernando, a lo políticamente correcto, y empiezan a aceptar cosas que ellos no harían. Yo al menos me atrevo a decir, mire, yo no levantaría la bandera gay porque Chile tiene solo una bandera, y que es la bandera chilena. Pero, diputado, y esa es la que nos representa. Entonces, cuando este grupo se articula y está siempre presente y hacen todo lo posible para que las autoridades recojan solamente su mirada, que es lo que hoy día yo veo, por ejemplo, en la Intendencia cuando llaman a estos diálogos de la diversidad, y lo he visto, llaman al diálogo de la diversidad, le meten harta plata para que puedan hacer un seminario y conversen de lo que va a venir, y cuando pierden la mayoría en ese seminario y llega un grupo de personas y piensa distinto, dicen, ustedes nos están intimidando a nosotros. No, estamos participando en el diálogo. Diputado, esta dictadura gay es una dictadura bien curiosa, porque los supuestos dictadores aquí, que serían los gays, los homosexuales, tienen menos derechos que los heterosexuales. No tienen derecho al reconocimiento del Estado, por ejemplo, de sus familias o de sus uniones al mismo nivel que los heterosexuales. Tienen menos derechos. Son víctimas de violencia. Sí, en Chile. Por supuesto, en Chile. Sí. Son víctimas de violencia. En Chile existe la dictadura homofóbica, la violencia contra homosexuales. Sí. No existe una violencia heterofóbica, ni existe ningún punto en el cual... Déjeme terminar el punto. No existe tampoco ningún aspecto en los cuales los homosexuales tengan más derechos que los heterosexuales. Entonces, no logro entender este concepto de dictadura gay
en el cual los supuestos dictadores tienen menos derechos, están luchando por la igualdad de derechos y además son víctimas de violencia, son víctimas de bullying, son víctimas de agresiones, de intimidación en muchos aspectos de la vida. ¿Qué dictadura es esa entonces? A ver, yo creo que hoy día hay mucha gente que sufre la violencia y el bullying lo sufren no solamente las personas que tienen una condición sexual distinta, lo sufren en los colegios el que es más chico, el que es más alto, el que es más gordo, el que tiene alguna discapacidad. Sufren bullying. Sí, pero y vamos a hacer una ley especial. No hay un bullying heterofóbico. Vamos a hacer una ley especial para cada persona que se siente vulnerada en sus derechos. Yo creo que no. Todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos los mismos derechos. Bueno, yo creo que sí. Una pareja homosexual no tiene el derecho de casarse, por ejemplo, que los heterosexuales sí tenemos. Ni adoptar tampoco, digamos. A ver, y yo creo que es correcto que sea así. ¿Por qué? Porque yo no creo que tengamos que ver los derechos de los adultos, de lo que ellos quieren establecer como derecho, sino que tenemos que ver el derecho de los niños, no de los adultos. Sí, pero previamente a eso, ¿por qué se opone usted al matrimonio homosexual? Y sobre todo, ¿qué cree que pasaría en Chile si se aprobara un matrimonio homosexual? A ver, yo no creo, y me alegro que hable de matrimonio homosexual y no de matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario me parece más correcto. Yo me corrijo porque creo que lo correcto es matrimonio igualitario. ¿Sí? Claro, yo no creo en el matrimonio igualitario. Yo sí me corrijo. Ah, ya. Bueno, entonces me arrepiento de haberle dicho que la felicito. No, está bien, no hay problema. No hay ningún problema. Ver, yo no creo en el matrimonio igualitario porque creo que dos hombres no son igual que un hombre y una mujer. Dos hombres no pueden procrear. ¿Tú dices que sí? No. Lo que dice y dos personas que no quieren procrear y son hombre y mujer. ¿Qué características tienen? La naturaleza de esas personas es que sí podrían, más allá de si quieren o no quieren. Pueden haber dos personas infértiles que no, por naturaleza no podrían procrear. Dada, o sea, la única manera de que se produzca una nueva vida es entre un hombre y una mujer. No se produce entre dos hombres. Bueno, entre un hombre y una mujer. Por tanto, el hombre y la mujer infértiles. Dos hombres, aunque sean fértiles, porque los dos pueden ser fértiles, no van a generar una vida. Y dos mujeres, aunque sean muy fértiles, tampoco van a generar una vida. Entonces, no es igual una cosa con la otra. Y eso yo creo que hay que resguardarlo y protegerlo. Yo no tengo problema en que si dos hombres quieren vivir juntos o dos mujeres quieran vivir juntos, que vivan juntos y que se resuelvan sus problemas patrimoniales, hereditarios, ¿Está de acuerdo con el acuerdo de vida en pareja? Lo voté en contra. Sí. Lo voté en contra. Lo votó en contra. Lo voté en contra, pero eso no quiere decir que yo no quiera cambiar las leyes para poder aprobar una ley que regule el tema de la herencia, que regule el tema de la seguridad social. Lo que pasa es que todas estas reivindicaciones van avanzando. Entonces, en el gobierno de Sebastián Piñera se aprobó el acuerdo de vida en común y fue el paso inicial y ahora ya estamos en el matrimonio homosexual. ¿Pero no contestó qué cree que pasaría en Chile si lo mismo se que está aprobara un matrimonio pasando, lo mismo que está pasando en Estados Unidos, o sea, que al final una minoría se termina imponiendo sobre una mayoría. Y por ejemplo, ¿y provocando qué? De todo tipo de cosas. De todo tipo de cosas. Se restringe la libertad. Por ejemplo, si yo soy artista y yo digo, yo saco fotos. Y tú me dices, ¿sabes qué más? Yo me voy a casar con mi pareja lesbiana y quiero que tú me saques las fotos de mi matrimonio. Y digo, ¿sabes qué más? Yo soy artista y mi arte y mi fe o mi cultura dice que yo no quiero hacer ese trabajo. Y tú me vas a decir, mira, ¿sabes qué más? Que la ley te obliga. Y en Estados Unidos ya ha pasado, con pasteleros, con floristas, con artistas, que les cierran sus locales. Porque discriminan a alguien que por ley no puede ser discriminado. Y lo mismo te va a terminar pasando con un pastor evangélico, con un sacerdote católico, que le van a decir, oiga, mire, la ley dice que usted me tiene que casar. La ley Zamudio ya dice que no se puede discriminar en condiciones. Bueno, y la quieren cambiar. No, pero ¿a usted le parece mal? ¿Usted le parece mal? ¿Sabes, José Antonio? No hay nada más doloroso que la discriminación, sobre todo cuando una persona, por razones a veces injustas, tú le impides el ejercicio de derechos que por la sola igualdad ante la ley, por solo respetar la igualdad de la ley, uno debería tener acceso a ese derecho. Por ejemplo, hay todo un debate respecto a la posibilidad de educar a un niño que tiene una condición especial en un colegio. Hubo un instructivo de parte del ministerio en que se exigía que el colegio diera las condiciones para que ese niño pudiera... pero no comparemos el tema homosexual con la discapacidad. No tiene nada que ver. Estamos hablando de niños trans. Estamos hablando de niños. Que sería bueno que usted nos dijera si usted cree que existen niños hoy día trans. Lo que pasa es que, perdóname, lo que pasa es que hasta hace pocos años atrás una persona con discapacidad era escondida. Hoy día... Pero no juntemos una cosa con la otra. No, porque son minorías y las minorías tienen que hacer
hacer esfuerzos para salir adelante y para que la sociedad los reconozca y la sociedad les reconozca derechos. Por ejemplo, recién acaba de salir una ley que obliga a las empresas a contratar el 1% de las personas con discapacidad. Por lo tanto, no son realidades tan distintas. Sí son realidades que no es un problema como lo que estamos viendo ahora con el tema de los homosexuales, pero sí el hecho de que las minorías tienen que luchar fuertemente para el reconocimiento de sus derechos es una realidad. Una cosa es que tú luches por el reconocimiento de los derechos y otra cosa es que termines cambiando toda la sociedad para que, en el caso de los homosexuales, todos veamos algo que no vemos igual. Yo a ti te veo igual con discapacidad o sin discapacidad, pero no voy a ver a dos hombres unidos igual a un hombre y una mujer. Al menos quizás tú sí, yo no. Y lo que estoy haciendo aquí es decirlo directamente. Pero bajo esa lógica... si tú vas a ser presidente, ¿vas a garantizarle los derechos a las personas o simplemente lo que tú puedas ver o lo que no puedas ver? Lo que no voy a hacer es legislar sobre una ley de matrimonio homosexual. Y eso lo he dicho claramente. Entonces tenemos una diferencia de opinión. Ustedes creen en el matrimonio homosexual, tú crees en el matrimonio homosexual, yo no creo en el matrimonio homosexual. Yo eso lo entiendo, pero el concepto de cómo se ven las cosas es un fenómeno cultural. Tampoco se veía hace mucho tiempo que tuviera una pareja de distintas razas o de distintas religiones, o que las mujeres votaran, o que no hubiera esclavitud. Todo eso parecía raro, todo eso parecía absolutamente impropio. ¿Por qué? Porque no lo habías visto nunca y porque las cosas eran de una determinada manera. Bueno, y si es que tú las cambias para que las cosas sean más integradas, más amorosas, desde el punto de vista de seguir la lógica amorosa. ¿Cómo cambias la naturaleza humana? ¿Pero cuál es tu naturaleza humana? Dos hombres. Pero es que tú tienes 25.000 formas de resolver el problema de los hijos. Si es que esa es la única... No, yo parto con el matrimonio y sigo con el tema de los hijos. Porque es que los dos hombres no tienen problema para amarse, ni un problema para amarse. Yo lo tengo claro. Okay. Su problema único en términos de lo que tú concibes como naturaleza humana es que no pueden procrear. Todo el resto lo pueden hacer. Yo estoy diciendo todo el resto lo pueden hacer. Tú estás haciendo por ley igual algo que para mí no es igual. No estás diciendo que es igual. Lo que tú estás diciendo, estás reconociendo una igualdad de derechos. No estás diciendo que es igual. Yo no digo, por ejemplo, que una persona, mujer, por ejemplo, que es más débil que el promedio del hombre, por el solo hecho de que el hombre tiene más fuerza que ella, está ella imposibilitada de acceder a determinadas pegas. Yo tampoco. Ok, pero resulta que la naturaleza humana, entre comillas, te diría de que esa persona no puede hacerlo. No puede. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana dice que el promedio de las mujeres o las mujeres en general tiene menos fuerza. Yo lo que estoy diciendo es que dos hombres no procrean. Si eso no es la única son iguales a una mujer con un hombre. ¿En qué? En la naturaleza humana. O sea, si tú eres hombre, te cortas el pene, te instalas una vagina y vas a aparecer mujer, sigue siendo naturaleza hombre. Pero escúchame. Eso es lo que estoy diciendo, no he dicho nada distinto. Tenemos una diferencia de opinión. ¿Ustedes creen? El punto, diputado, es por qué el hecho de que no sean iguales significa una desigualdad de derechos. Porque usted también podría decir el hecho de que dos personas sean de la misma raza es distinto a que sean de razas diferentes. Una pareja de un hombre blanco con una mujer negra. No, porque la naturaleza es de hombre y mujer. Pero déjeme terminar. Usted podría decir, hay una diferencia natural, y era lo que se decía hace un tiempo en muchas partes del mundo con respecto a personas de razas iguales. Ok, hay una diferencia que es objetiva, son razas diferentes. El punto es, ¿por qué esa diferencia significa que algunos en una sociedad tienen más derechos que otros? Porque esa diferencia significa que hay una diferencia en los derechos que el Estado consagra para determinado tipo de personas y para determinado tipo de familias. Porque si uno empieza a reconocer ese tipo de derechos, la cosa empieza a avanzar a una condición que al menos yo no comparto. Por ejemplo, la adopción de hijos por parejas homosexuales. Yo no comparto la adopción de parejas por hijos homosexuales. ¿Por qué? Porque creo que un hijo tiene derecho a tener un padre y una madre, no dos padades o dos madres. ¿Y si no lo tiene? ¿Qué consecuencias traen ese hijo si no lo tiene? Que viva en una pareja? Está en el Sename, tiene 4 años, no tiene padre, no tiene madre. Si alguien, como las personas del Móvil, dicen que existiendo el matrimonio homosexual se van a acabar los niños del Sename, está mintiendo. Porque en Estados Unidos existe el matrimonio homosexual y siguen existiendo hogares del Sename. Entonces, lo que a mí me parece, y dentro de lo que hablábamos antes,
pero también hay adopción homoparental en Estados Unidos. Y lo que yo estaba diciendo es que en general se usan causas, por ejemplo, el de la discapacidad para igualarlo al de la homosexualidad, o se usa la causa de Lisette, que muere en un centro del Sename. ¿Quién usaba la causa de la discapacidad para igualar la homosexualidad? Yo no para eso. ¿Quién lo usa? Bueno, aquí recién estaban comparando la cosa. Bueno, volvamos al caso de Lisette. Pero no me respondió una cosa importante, pero diputado. En el caso de la adopción, porque me decían ¿qué daño le hace un niño? Eso lo quería preguntar. ¿Qué daño le hace a un niño el ser adoptado por una pareja homoparental, según usted? A ver, en estudios internacionales, ustedes van a decir que hay estudios hechos de que los niños adoptados por parejas homosexuales tienen un igual desarrollo. Pero en general esos estudios están hechos en base a niños que fueron criados por parejas homosexuales. También, bueno, también hay muchos estudios que dicen que los niños que han sido educados por parejas homosexuales no tienen las mismas condiciones después. ¿Cuáles son esos estudios, diputado? En estudios en Estados Unidos, lo mismo que no tengo el nombre ahora. Es que una y otra vez se presenta esto y se dice, es que hay estudios que dicen, y la inmensa mayoría, bueno, podemos repetirlo, ya lo hemos dicho alguna vez, el listado de organizaciones que dicen, de acuerdo a estudios muy amplios realizados por cientos de personas. Puedo abrir Google y te muestro los mismos estudios, pero es que no es lo mismo, diputado, es que hay consensos científicos en los cuales usted también me puede mostrar un estudio que dice que el calentamiento global no existe. Pero el consenso científico dice una cosa distinta. El consenso científico nunca va a poder decir que dos hombres son igual que un hombre y una mujer. Pero no dice eso. Dice que los niños creados en hogares homoparentales no reciben problemas en su educación comparado con estudios en hogares heteroparentales. Para poder pasar a otros temas, que yo creo que estos siguen siendo temas de élite. Yo creo que todo lo que nosotros podemos discutir aquí no le va a solucionar el problema a la gente en los consultorios, no le va a solucionar el problema a la gente que usa el Transantiago, no le va a solucionar el problema a la gente que está en la Araucanía. Entonces vamos a estar aquí discutiendo de dictadura, de homosexualidad, de esto, de lo otro, todo lo que tú quieras, pero no vamos a llegar a un consenso. Tú crees en el matrimonio homosexual, yo no creo en el matrimonio homosexual. No, yo creo en la igualdad de derechos entre las personas. Yo creo en la igualdad de derechos, pero en el tema del matrimonio sexual no creo que esté dentro de eso. Entonces tenemos una diferencia sustancial. No vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, lo que yo les pediría es que, como no tengo tantas oportunidades de venir a un programa tan relevante como este, pudiéramos hablar de otros temas. Porque en general, cuando voy a todos los programas, como soy el único que defiende algunas cosas que otros no se atreven a defender, siempre termino hablando de dictadura, de matrimonio homosexual, de aborto, de divorcio, y yo le agradezco todas las posibilidades que me han dado, que tú me has dado de ir a algunos programas, pero me encantaría poder pasar a hablar de temas de salud, de temas de transporte. ¿Me puede contestar brevemente, más allá de los estudios en un lado y en otro, aunque de verdad que todavía nunca nadie nos ha contestado con estudios del mismo peso, pero en fin, más allá de los estudios, su convicción personal, ¿qué daño o en qué afecta, según usted, a un niño que crece en un hogar homoparental? ¿Qué le puede provocar? Me gustaría saber qué cree usted que le puede provocar a ese niño. Inseguridad, angustia, mal rendimiento escolar. Porque, a ver, un niño nace de un hombre o una mujer, ¿o no? Sí. Entonces, la naturaleza dice que él, para proyectarse, tiene que tener la imagen paterna y la imagen materna. Si tiene dos hombres que conviven, tienen relaciones sexuales, él va a decir, ¿eso es lo natural? Si son dos mujeres, ¿eso es lo natural? Veamos, ustedes hicieron un programa, no sé quiénes estaban aquí en el programa cuando llevan a la hija de la jueza Tala. La hija de la jueza Tala también tiene su pareja lesbiana. ¿Sí? Entonces, yo digo, bueno, ¿eso no es cierto? ¿No? La hija de la jueza Tala tiene una pareja que es hombre. Ella es heterosexual. Sí, la madre tiene una y tiene excelente rendimiento académico. Ella es heterosexual, ella fue puntaje nacional en la PSU. No se ven inseguramente No. Karen Atala tiene pareja, pero la hija tiene una pareja hombre y no, es que entendí, me equivoqué. Pero entendí que tenía una pareja. De hecho, estaba con el pololo ahí mismo. ¿Programa? Sí, el mismo programa. ¿Usted hay prejuicios de repente, diputado? Bueno, y cuando tengo prejuicios no tengo problema en reconocerlo. Pero ustedes insisten que crecen inseguros con problemas académicos, angustiados. O sea, yo creo que tienen mayor propensión a eso. Aunque los estudios digan lo contrario. Es que
Mira, no traje los estudios, pero sí puedo, para el próximo programa que me inviten, así un alto de estudio y con todos los nombres de todos los científicos para darle certeza. No, es que quería llevarlo a otro tema. Sí, gracias. Mira, oye, podemos hacer un corte, sí, hagamos un corte porque tenemos un tiempo más. No es hasta luego, así un... No, quédate tranquilo. Esta es la primera vez que hacer de verdad. Ahora continúa la conversación y el debate en Tolerancia Cero. Estamos de vuelta y Catalina Paró tenía la palabra. Yo quería llevarte al tema de las pensiones, porque hubo un debate cuando vino José Piñera acá y tú dijiste que era muy bueno que viniera José Piñera porque creías que el sistema de AFP era un sistema que le había significado mucho desarrollo para el país, pero hay un problema importante con las bajas pensiones y que ha estado en la primera línea del debate. Entonces me interesaría saber cuál es tu propuesta para la modificación del sistema de pensiones. A ver, yo defiendo el sistema actual con mejoras. José Piñera decía, es como la Capilla Sixtina, que también lo perfecto se puede mejorar. Yo creo que tú puedes mejorar algo cuando la base es sólida. Si tú vas al sistema de reparto, que es algunos lo que plantean, por ejemplo el señor Mesina, ese sistema no tiene solución. Cuando tú quieres que un país progrese, que la gente sepa lo que tiene ahorrado, necesitas un sistema de capitalización individual. Tú puedes cambiar las administradoras, puedes abrirlo a cooperativas, puedes abrirlo a distintas administradoras, pero lo fundamental es mantener la capitalización individual. En base a eso puedes hacer 1000 cambios, puedes tener una AFP estatal, tienes que claramente hacer que las personas coticen más, tienes que dar una señal clara a las personas que hoy día tienen menos de 40 años de que la jubilación no va a ser a los 60 o a los 65 años, porque la gente está viviendo más. Entonces esas cosas tienes que empezar a sincerarlas. Tienes que tener un pilar solidario, sí, pero el pilar solidario no puede ser igual que lo que recibe una persona que ha ahorrado 20 años para tener una jubilación. Entonces, el diagnóstico que existe hoy día es que las pensiones son bajas y malas, es común. La solución, que algunos dicen, es que tiene que haber más Estado, tiene que haber más impuestos, y yo digo, no, tiene que haber más ahorro, tiene que haber más tiempo, porque antes uno trabajaba 40 años para pagar 10 y hoy día trabajas 40 para pagar 20. Entonces, sobre la base de lo que es el sistema actual, yo creo que se pueden hacer mejoras. ¿Y la propuesta del gobierno? La propuesta del gobierno, que dice que va a haber un aumento en la cotización y que una parte va a ir para el trabajador y otra a un fondo colectivo, yo creo que tiene que ir toda para el trabajador. Ya sea que aporte el trabajador o aporte el empleador. Pero ahí claramente no creo en el fondo solidario, porque cuando hay fondo solidario, alguien le da un manotazo a la caja y abusa. Es lo que hizo, por ejemplo, en Gendarmería la señora Miriam Molate, que cotizó durante, simplificando, 19 años por 1 millón de pesos, el último año por 5 millones, y cuando tú le dices, bueno, ¿y jubiló por el millón o por los 5? Por los 5. Entonces, en los fondos solidarios yo creo que hay un problema. Es el Estado el que tiene que garantizarle a las personas que no han cotizado muy poco, una pensión, sea el pilar solidario o un refuerzo a su propia pensión, pero no en base a cobrarle más impuestos al resto para financiar su pensión. Por lo tanto, diputado, entiendo que usted también eliminaría el sistema solidario que actualmente tienen las Fuerzas Armadas. Ponía el ejemplo de Miriam Molate de Dipreca. No, porque yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que tener un régimen distinto. O sea, para ellos sí vale el sistema solidario. No, lo que pasa es que las Fuerzas Armadas y las personas que trabajan dentro de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, un marino, tú lo mandas a embarcarse en un barco y está un mes fuera. Todos nosotros no tenemos una obligación como esa. No, a nosotros nos corren la hora extra, a ellos no le corren porque su función es distinta. Cuando hay un tsunami, a los carabineros tú los mandas a una situación distinta. Cuando Carabineros va a enfrentar a los delincuentes y arriesga su vida, nosotros no arriesgamos nuestra vida. Nosotros cuando salimos en la mañana de nuestra casa, lo más probable es que sabemos que vamos a volver. Un carabinero cuando sale en la mañana de su casa no sabe si va a volver. Hay muchos trabajadores que arriesgan su vida, diputado. El promedio de muerte y de mártires que tiene Carabineros al año es mucho más alto que cualquier otra profesión. Y eso requiere un tratamiento distinto. Ellos dicen, miren, yo entro a ganar menos que otros, porque incluso dentro de la administración pública ganan menos que otros funcionarios públicos, jubilan a cierta edad y nosotros como
sociedad nos ponemos de acuerdo en decirle, mire, usted va a tener una garantía distinta al resto. Y yo creo que eso hay que mantenerlo. Pero, por ejemplo, hoy, lo que el Estado gasta en DIPRECA y Capredena son cerca de 2.300 millones de dólares para 300.000 beneficiarios. Lo que el Estado gasta en el Pilar Solidario para todo el resto de los chilenos, 1.300.000 personas, son más o menos 1.600 millones de dólares. O sea, hoy se gasta más en DIPRECA y Capredena que en todo el resto del Pilar Solidario para los chilenos. Lo que nosotros tenemos que ¿Le parece sustentable? Es que nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar el Pilar Solidario. De nuevo, es el mismo ejemplo de los patines y no patines. Nosotros lo que tenemos que hacer es terminar con todo el despilfarro que hay en el aparato público, que es grande. Al año se pierden casi 3.000 millones de dólares entre lo que estábamos viendo aquí, Transantiago, falso exonerados, pituto, viajes, viáticos, y tengo una lista enorme para llegar a 3.000 millones de dólares. Entonces, ocupemos bien eso. ¿Y con eso no alcanza para compensar lo que no va a recibir por el IVA y además para mejorar las pensiones? A ver, el país va a volver a crecer, no al 1, sino que al 3, al 3,5, porque cuando hay confianza, cuando la gente vuelve a creer, el inversionista vuelve a creer, vuelve a invertir. Lo que hizo este gobierno en estos 3 años y medio, y gracias a Dios le quedan poquitito, le quedan, no sé, 237 días creo que le quedan de gobierno. Y contando, cada vez puede ser peor. Entonces, lo que yo digo es que el despilfarro en este periodo, los cambios que se realizaron a la ley de educación, a la ley tributaria, a la ley laboral, lo que se quiere hacer con el código de agua, son todas señales para que la gente no llegue a invertir acá. La gente que hoy día está en el mundo viendo dónde invertir y puede elegir entre Perú y Chile, se va a Perú. Pero, diputado, para entenderlo correctamente entonces el no solamente voy a ahorrar, sino que vamos a crecer si que salgo electo presidente. El sistema de reparto subsidiado por el Estado, por lo tanto, ¿a usted le parece correcto solamente para las Fuerzas Armadas y de orden y gendarmería? Lo que nosotros no podemos hacer hoy día es hacerle un cambio de realidad a las personas que entraron a un sistema que sabían que yo trabajo 20 años, jubilo, tengo una jubilación a los 20 años. Y si me arriesgo, o lo que le pasa hoy día a los carabineros, es que si hacen un procedimiento relativamente mal, pueden perder todo eso a los 15 años, bueno, hay que mantenerlo. Si para adelante podemos estudiar un sistema distinto para los que vayan entrando, yo no me niego a discutir temas. Yo estoy abierto en esto, no en el tema anterior, que ocupó el capítulo pasado, en la parte anterior del programa, no quiero volver a eso, pero en estos temas uno siempre puede entrar a conversar, pero en la medida que mantenga un piso y mejore la condición de las personas. José Antonio, tú has sido muy llano, y yo te he entrevistado varias veces, en señalar una cosa que yo por lo menos no había visto nunca que se produjese dentro de la derecha. Es decir, que hubiese un candidato que no forma parte de la coalición principal y que dice que quiere representar a la familia militar. Que tú lo has dicho varias veces, de hecho en los programas que hemos tenido y todo lo demás. Ese hecho va de la mano de que tú vas a competir con un candidato que para la familia militar que tú quieres representar, entre comillas, porque así lo han dicho en varios blogs, que yo veo varios blogs, porque son, además me entretienen mucho, son muy interesantes. Hay uno que yo soy hincha del que se llama El 11 de un gran mes, y yo lo veo, me sacan la cresta, pero lo veo, creo que no lo he visto, pero yo puedo entrar a defender. No, tú apareces mucho ahí, pero lo que ellos plantean como familia militar, y no sé si es que tú lo representas, es que ellos se sienten traicionados por Piñera porque hubo un acuerdo que no respetaron, se sienten traicionados por alguien con quien tú vas a competir porque cerró el penal Cordillera, se sienten traicionados porque creen que en cualquier momento que la cosa esté mal en términos de su gobierno, recurre a el haber sido el que votó por el no o haber sido pinochetista. A mí me dijo en una entrevista, y recibí montones de Twitter de personas de la familia militar que decían que eso era intolerable lo que estaba diciendo el expresidente, que Contreras y Krasnov bien merecidos estaban con todas las cosas que le pasaba porque ellos habían sido asesinos y nadie, y que no eran el ejército. Me dijo sí, ellos no forman parte del ejército. Y yo le dije, pero perdón, Sebastián, ellos ascendieron, tuvieron su carrera, tienen su pensión, ¿cómo no van a ser del ejército? No, ellos son violadores de derechos humanos. Por lo tanto, si tú quieres representar a la familia militar, ¿qué tanto tienes que, en el caso particular de tu contendor dentro del mundo de la derecha, decir que Sebastián Piñera
no representa ni es el representante de lo que históricamente estaba conformado por una sola derecha. Yo no lo voy a decir, porque no necesito decir algo que para muchos de ese sector es un hecho. O sea, yo no voy a hablar de Sebastián Piñera, voy a hablar de mí. Y si tú me dices yo represento a la familia militar... No, tú me dijiste que representabas a la familia militar. Claro, bueno, si yo digo, sí, represento a la familia militar y a muchos más, espero representarlo a todos ustedes. Todo para ser bienvenidos en la moneda si yo salgo electo. Porque los quiero representar. Pero voy mucho más allá de la familia militar. Yo lo que digo en el tema de la gente que hoy día está condenada es que tiene que haber igualdad ante la ley. ¿Qué es lo que dijo Sebastián Piñera que se iba a hacer? Y la igualdad ante la ley es que si hay beneficios carcelarios, también corren para ellos. Si es que hay una persona que está a punto de morir, ¿por qué no darle un indulto humanitario? Hasta el juez Garzón dijo que nadie debiera morir en la cárcel. Y no es solamente para los presos militares, es también para los presos comunes. José Antonio, a propósito de la familia militar, que es un término que encuentro muy curioso, el general Oviedo declaró hace unos días que todo este asunto, las violaciones, los derechos humanos, todas estas cosas, había que entenderlas en un contexto. A mí me pareció, y si no lo evalúo ni para bien ni para mal, sino que mirando la cosa como un entomólogo mira la vida de las hormigas, que ese es un cambio de tono y de discurso bastante notorio en comparación con años anteriores en que los más altos mandos de las Fuerzas Armadas han andado, por así decirlo, de puntilla en estos temas, con la boquita bien apretadita y muy cuidadoso, digamos, de no levantar una tormenta en contra de sus cabezas. Esto me pareció bastante más una señal en cierto sentido de ciertos desplazamientos que se están dando en la psicología del país en los últimos meses o años, en los últimos meses. Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión de las corrientes subterráneas que están pasando por esa familia militar, que normalmente todos estos años han estado, o sea, todos los años en la Concertación también, han estado más bien en una situación defensiva, pasiva, tratando de pasar desapercibido en la medida de lo posible y dando muchas explicaciones todo el tiempo. ¿Tú notas que hay algún cambio en eso que casi parecía una constante? A mí me parece que sí, pero tú, como eres representante de la familia militar, lo sabrás mejor que yo. No. ¿No? Yo digo que lo represento, que no soy el representante. No, pero a lo mejor tienes un poco más de conocimiento que este hombre que estudia los blogs, porque... Yo de hecho veo muy poco los blogs, pero yo no soy un vocero de... No sé, pero ¿cuál es tu opinión? Bueno, ya diste esa explicación. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que no es una actitud deliberante, porque eso es lo que alguien podría decir, aquí hay una actitud deliberante del comandante en jefe del ejército. No, yo creo que él asume una realidad de que hay mucha gente que está sufriendo y que está pasando un mal rato, porque algunos están siendo imputados en hechos por suposiciones, supuestos, hay otros que fueron condenados incluso por supuestos, y que cada vez la presidenta y el Congreso da más señales. Ahora hay una ley en el Congreso que se está tramitando que le denominaron la ley Mordaza, que en realidad la ley Mordaza era como para los periodistas, pero es que ahora tú no podrías hablar en contra de ningún fallo judicial. Y así se suma. La presidenta dice: voy a cumplir mi promesa, y dentro de su promesa estaba cerrar Punta Peuco y llevarse a todos a, no sé, a Colina. Entonces, claramente se están dando señales de parte de la izquierda para generar, a mi juicio, un cambio en las cosas que se deben conversar, las urgencias sociales, para levantar, a mi juicio, cortinas de humo. La presidenta está hablando de Punta Peuco, está hablando del aborto, está hablando del matrimonio homosexual y de otra serie de cosas, porque no quiere hablar de economía, no quiere hablar de los hospitales, no quiere hablar de la educación. ¿Y tú no quieres hablar de la familia militar? Y yo, como que no, si acabo de decir... Quiero que entres realmente al tema, porque está... Tenemos un poquito rato, pero yo creo que la pregunta del contexto histórico de Fernando... especialmente negociando suavemente a otro tema. No. Yo quiero que vayas y me digas lo que tú crees. Si tú me preguntas, yo te podría decir, pero tú eres el invitado. A ver, lo que me encantaría es lo que está pasando. ¿Qué crees tú? Suavemente a los temas que son de futuro. Me quedo en este tema. No, yo creo que hay un discurso que fue distinto a los anteriores, y es evidente, o sea, de ver el discurso, de escuchar el discurso. Es distinto pero a lo anterior. Es distinto, sí, es un hecho la causa. Sí. Pero si eso pasa a ser un cambio radical de la manera que el comandante en jefe enfrenta una situación y puede llegar a ser deliberante, yo creo que no. Ok, no es deliberante. Pero ¿qué pasa con las familias, los otros oficiales, los que no hablan, los retirados,
la tropa, o sea, el sargento, los suboficiales. Eso es la familia militar, no solamente el comandante en jefe que tiene que ser un poco... Te pregunto si tú tienes algún olfateo. Si tú crees que yo he escuchado un ruido de sables, no. No, yo no he preguntado eso. Entonces, yo tampoco. No, por eso. Pero ¿cuál es la lógica, por ejemplo, para hacerlo más directo, cuál es la lógica, cuál es el contexto histórico que hay que tomar en cuenta? Uno podría decir... Chita, yo conocí a algunas personas que murieron o fueron ejecutadas y te puedo decir perfectamente el contexto. Estaban presas, las personas tenían sentencia, pasó un helicóptero y como el caso de Carlos Berger o con varios más, pasó un helicóptero y discriminatoriamente y en forma sumaria, sin pedir, incluso con la resistencia de algunos generales y coroneles de la zona, las personas los acribillaron pasando por sobre la sentencia de los tribunales militares. Ese es el contexto histórico de su muerte. ¿Qué se hace con ellos? ¿Esas personas están cumpliendo condena? No están todos cumpliendo condena. No es verdad. Están cumpliendo condena un grupo chico de... ¿Quién no cumple condena? A ver, ¿quién no cumple condena? Sí. Pero, a ver, no cumplió condena uno que se murió, desgraciadamente, que fue Augusto Pinochet. Te lo estoy diciendo. Pero no cumplen condena un montón de personas que están... tanto civiles como militares, José Antonio, tanto civiles como militares que fueron parte de la creación de este tipo de método. Y lo que decía Manuel Contreras, que es bien interesante, cuando a él lo carean con Pinochet, es súper interesante, están ahí, lo carean. Y cuando él dice, perdón, todo lo que hicimos en la DINA, lo sabe el presidente de la República porque siempre se lo informaba. Y responde Pinochet, perdón, no me recuerdo de que me haya juntado con él. Responde de nuevo Manuel Contreras, todo fue así en tal oportunidad. Entonces, hay casos donde el superior al mando reconoce que él es el responsable y están condenados todos los debajo de él, aunque representaron la orden de la persona a cargo. Entonces, claro, a mí me habría encantado que alguien dijera, miren, yo me hago responsable de esto y cumple la condena y pudiéramos cerrar el capítulo. Yo lo que quiero es cerrar el capítulo, porque en el tema del contexto yo te podría decir, bueno, los militares se levantaron enojados el 11 de septiembre del 73 y por eso hicieron lo que hicieron. No, te fijas, entonces también hay un contexto previo que hoy día muchas veces no se ve. A mí me encantaría que el Museo de la Memoria tomara todo el contexto no, si nada puede explicar la violación de los derechos humanos, nada lo puede explicar. Y eso es lo que yo decía al principio. El gobierno militar no es solamente tema de derechos humanos, también habían otros temas. Pero volvimos, y de ese mariposeo que iba a ir a un tema de futuro, volvimos de nuevo al tema del pasado. Pero diputado, un tema de futuro. Usted, presidente, por ejemplo, ha dicho que propone arresto domiciliario para los adultos mayores que estén presos, ¿cierto? Para todos, entiendo yo. Sí. O sea, Manuel Contreras, por ejemplo, se hubiera ido para su casa si usted hubiera sido presidente. No. O sea, yo digo que para todos, cuando dices todos, es los que sean presos militares y adultos mayores en las cárceles comunes. ¿Solo a los presos militares? No, a todos. A todos. O sea, por Schaeffer se hubiera ido para la casa persona, a ver, por Schaeffer, ¿pero por qué volvemos de nuevo a esos temas? Yo estoy diciendo que usted está proponiendo algo. Por Schaeffer se murió. Diputado, usted quiere ser presidente y tiene una propuesta. Por Schaeffer se murió, sí. Okay, le pongo un caso actual. Adelante, le pongo un caso actual. Cupertino Andaur está preso por el asesinato y la violación de Víctor Zamorano Jones. ¿Cuántos años tiene le quedan? 67 años. Sí, ¿cuántos años le quedan de condenado a cadena perpetua efectiva? Sí, pero la condena efectiva en Chile es... Pero usted mandaría a Cupertino Andaur para su casa. O sea, él podría perfectamente, no a su casa, cumplir el arresto, cumplir la prisión que le queda en su hogar. Y eso creo que además sería un acto que podría ayudarnos a descongestionar las cárceles. Hoy día las cárceles son un drama. Solamente quiero entender si su propuesta es así. Usted a Cupertino Andaur, por ejemplo, lo mandaría. Yo lo que estoy diciendo es que de aquí para adelante, yo a las personas que tienen una cierta edad le haría cumplir arrestos domiciliarios. A todos sin ningún distingo, ninguna condición. A ver, si que fueron, depende de cuándo fueron condenados. Pues si fue condenado a los 67 años. Sí, pero eso es lo que estoy tratando de decir. Por eso lo estoy escuchando. A ver, sí, yo creo que... ¿Con qué condiciones? Con un GPS en el tobillo. No me refería a eso, si eso lo entiendo. Me refiero, usted los mandaría a su casa. ¿Todos los mayores de qué edad? De 65 para arriba, yo creo que son pocos, porque por eso, donde hay una proporción más alta, en la proporción más alta claramente hay más militares, pero cumpliendo cierta edad. Pero sea el crimen que sea.
Bueno, a nivel internacional, así como ustedes en algunos temas me critican, en este tema, o no comparten conmigo, no me critican, no comparten mi visión. En este tema, la sociedad también ha avanzado y ha dicho, miren, cuando alguien cumple cierta edad y cometió el crimen hace muchos años atrás y hay certeza de que la persona no va a salir de su casa y no puede salir de su casa, ¿por qué no? Eso es lo que yo estoy planteando. ¿Y a Raúl Iturriaga Neumann lo indultaría? Como dice su hija, que usted se comprometió a indultarlo. Yo no dije que me comprometí a indultarlo, yo dije que iba a aplicar la ley. Y lo que he dicho es que los beneficios carcelarios se le van a aplicar a todas las personas por igual, cosa que hoy día no ocurre. Pero ella habló de indulto, por eso sí, hablé de indulto humanitario y hablé de revisión de causas cuando hay condenas en base... Bueno, un presidente primero hay que decir que tiene la causa, pero puede indultar. Sí, puede indultar. Eso sí, puede indultar. Pero revisión no de causa. El indulto es individual. A mí me encantaría dictar una ley de punto final, me encantaría. Pero en el Congreso no hay espacio porque hay personas que no creen en eso. ¿Y usted a través del indulto indultaría a aquellos que usted cree que las causas fueron juzgadas injustamente? Revisaría una por una las causas. ¿Y donde creyera que hay una condena injusta? Esa facultad del presidente. No, pero... Está bien, o sea, indultar Frey es una facultad, pero usted ocuparía el indulto... al narcotraficante más grande de Chile, yo no lo habría indultado, pero lo indultó. Pero para entender, ¿usted ocuparía el indulto para revisar causas y en los casos en que usted encuentre que son injustas las sentencias? Bueno, esa es la facultad del presidente. ¿Indultaría? Sí, esa es la facultad del presidente, ¿no? Eso es cierto. Eso es el indulto es una facultad, otra cosa es que se use para revisar el trabajo de los tribunales. Es una facultad del presidente, la pregunta es si que la harías tú. Así como yo digo que usaría la facultad de la Constitución para decretar el estado de emergencia, usaría la facultad del presidente de la República para eliminar todos los lomos de toro y burocracia que existe para los empresarios y los emprendedores, lo haría. Usaría todas las facultades que tiene el presidente de la República para cerrar un capítulo, mirar hacia adelante, no seguir mirando hacia atrás, borrar todos los burócratas o las trabas burocráticas que hay para los emprendedores y hacer crecer este país. Yo quiero mirar para adelante, no para atrás. Y todas estas cosas siempre nos dejan anclados en el pasado. Entonces, miremos para adelante. Yo los invito a ser parte de mi futuro gobierno. Lo contestó Joaquín Lavín, para dejarlo, lo contestó Joaquín Lavín y dijo que había alzado la bandera para demostrar que era el alcalde de todos y no por presión. Bueno, yo creo que cuando hace ese tipo... No, pero dejo hecho el punto porque era bueno darle la oportunidad que saliera. José Antonio, te queremos agradecer que hayas estado acá en Tolerancia Cero. A nombre de la Asociación Nacional de Dinosaurios te doy... de dinosaurios. Sí, estamos en extinción. Estamos en extinción, estimado. Se está instalando otro mundo y... No, yo creo que el mundo de la verdad y el mundo de volver a creer... La verdad, se inventaron la posverdad ahora, sí, ya ni siquiera la verdad funciona. Bueno, no, la posverdad se inventó hace mucho tiempo. Sí, pero ahora la sacaron a relucir. Ahora le pusieron, por ejemplo, tú eres culpable de algo y te nombras en jefe de un departamento de defensa del Estado. Eso es la posverdad. Yo lo que puedo decir es que los invito a volver a creer y volver a crecer. A creer,